Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde y vamos a arrancar con lo que está sucediendo efectivamente en la calle en este momento, porque es muy masiva la marcha del Polo Obrero, de las organizaciones sociales que se referencian con Babiloni y con la izquierda. Y atención que ayer estuvieron en la CGT, lo cual era interpretado como una especie de acercamiento a sectores sindicales para ver si se sumaban a algún tipo de protesta social más generalizada, si iba a haber algún paro de la CGT en protesta por la política económica, la situación fundamentalmente de la inflación adelantándose a los salarios. Pero es muy masiva la marcha el día después de ese encuentro de Babiloni en la CGT con Omar Plaini. Está ahí Omar, está ahí Adrián Mauchi, perdón, Adrián Mauchi está en Puente Porredón, donde Maxi, hubo un corte más temprano y los dejaron ingresar nomás a la ciudad de Buenos Aires. Adrián. sí, exactamente, Maxi, sí, al principio, bueno, había mucha tensión porque había un cordón policial muy fuerte, estaba también gente de prefectura, diferentes organismos de seguridad, como la policía de la ciudad, la policía de la provincia, la policía federal. Finalmente los dejaron ingresar y ahora lentamente están camino al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué significa esto? Que tienen bastantes kilómetros por caminar hasta allí y el tránsito no se va a normalizar en las próximas horas. Son columnas, cuadras y cuadras de diferentes movimientos del Polo Obrero, MTR, diferentes organizaciones sociales que están marchando hacia Buenos Aires y están ingresando por el Puente de Porredón, por las dos manos, obviamente, hacia la 9 de julio, y esto hace que tampoco se pueda transitar por ninguna zona y está muy difícil el acceso desde provincia a la ciudad. Están desviando a todos los automovilistas al puente La Boca. Es un caos, Adrián. Contá un poquito, Adrián, que vos estuviste ahí en el corte de Puente Porredón, porque en algún momento habían dicho, tanto gobierno nacional como creo que lo habían tratado de coordinar con Larreta y con Berni en la provincia de Buenos Aires, que no iban a dejar ingresar a la ciudad de Buenos Aires este tipo de protestas, ¿no? Yo creo que es la marcha más masiva desde, ¿se acuerdan? La marcha nacional piquetera en mayo, que fue muy, pero muy grande, pero lo que sorprende del día después de la reunión en la CGT, contá qué pasó ahí en el Puente Porredón con Babiloni. Ahora lo estamos buscando porque está ahí en el medio de la marcha. En un momento la Gendarmería intentó que no pasaran a la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente, claro, hubo momentos de tensión, hubo gas pimienta, un poco de represión, la verdad que sumamente repudiable lo que ocurrió, pero también hubo una especie de un acuerdo de palabra a primera hora de la mañana, y era que todos los manifestantes se iban a reunir sobre Avenida Irigoyen. ¿Qué es lo que pasó? Se dividieron. Entonces eso provocó más caos, porque la policía de alguna manera estaba preparada para que ingresen por esta zona a Buenos Aires, pero también había una gran cantidad, casi 5.000 manifestantes sobre Mitre en Avellaneda. Entonces luego se juntaron en esta zona. Le estamos exigiendo un paro a la CGT. Lo estamos comentando, todo lo que están. A ver qué dicen, pidiendo. ¿Pero qué dicen, Adrián? El tema de acércate, contame qué es lo que estás. Sí. No, pero no me enfoques. Pero qué, bueno, pero si venís a hablar necesitamos mostrarte para ver quién habla, porque si no puede ser cualquiera. Bueno, dale. ¿Qué es lo que están pidiendo? Estamos exigiendo un paro a la CGT y a la CTA, un paro nacional. Ahí está, ese es el punto. Reclamándole al gobierno de los Fernández y de Cristina. Mirá, escucha a la gente. Entiende que nosotros los comedores, los merenderos nos mandan polenta. Falta de alimentos. Falta de alimentos. Más allá de eso, exigimos siempre trabajo genuino. Siempre exigimos trabajo, condiciones de trabajo. Por eso le exigimos a la CGT y a la CTA el paro nacional por la flexibilización laboral que están ejerciendo este gobierno. ¿Cómo está la situación ahora con la policía, que en un momento no lo dejaba ingresar? ¿Está todo tranquilo ahora? Yo no estuve en ese momento. Bueno, gracias por tu palabra. A ver, espérame, Adrián, porque voy a Libertador, que también hay están marchando también por Libertador, pero ahí está el punto, ¿eh? Ayer la reunión con Plaini en la CGT, reclamándole a la CGT que en otro contexto, con otro gobierno, ya hubiesen hecho varios paros o manifestaciones. Una reunión que le dejó sabor agridulce a los movimientos sociales porque esperaban que los recibiera Pablo Moyano, que estaba en la agenda de Pablo Moyano recibirlos. Finalmente decidieron que no, que haya una instancia intermedia donde lo recibían otros representantes de la CGT y que después este pedido lo iba a analizar el triunvirato.
Bueno, ahí está el tema fundamentalmente, porque lo que estamos viendo hasta ahora son agrupaciones de izquierda, en este caso el Polo Obrero y todos los movimientos sociales alineados con la izquierda, con el Polo Obrero, pero bueno, no hay otros sectores de movimientos sociales del peronismo, ¿no? Alineados con el gobierno nacional, que están en los despachos y no están manifestando en la calle. ¿Qué está pasando en Avenida Libertador? Leo Godoy. Maxi, aquí sobre Avenida Libertador, casi altura Sarmiento, que es el lugar donde nosotros estamos, ya se acerca la columna que partió desde General Paz y Libertador, allí en el Puente Saavedra, y empezó a avanzar más temprano, cerca de las 10 de la mañana, y aquí, bueno, vienen acercándose. Aquí ves la pancarta que encabeza esta parte, que es... Ahí lo estamos viendo. Perdón, Leo, para que ubique al televidente, porque estamos con pantalla en 4 y es la pantalla que está en el margen superior derecho, ahí donde dice Palermo, eso es lo que están manifestando a través de Avenida Libertador. De hecho, yo vine por ahí, ¿no? Por Libertador y Bullrich, estaba todo cortado y estaban la policía motorizada de la ciudad de Buenos Aires ordenando el tránsito y haciendo los cortes. Los cortes lo estaba haciendo la propia policía de la ciudad para facilitar la marcha esta del Polo Obrero. Sí, Leo. Sí, bueno, aquí lo que se acordó, Maxi, en principio es que lo que es mano hacia el centro porteño está totalmente cortada. Pero hay dos manos que van hacia la provincia que por ahora se están pudiendo utilizar. Ahora están aquí a la altura de lo que nosotros conocemos como los bosques de Palermo. ¿Sí? Vienen avanzando, te digo que es una columna muy importante y como te contaba, son las columnas que representan a todo lo que es zona norte fundamentalmente, las que se agruparon en lo que es General Paz y Libertador, conocido como el Puente Saavedra, y de allí empezaron a avanzar. Bueno, esta es la pancarta que encabeza esta parte de la marcha, que dice, bueno, paro nacional y plan de lucha, abajo el ajuste. Bueno, esto había sido anunciado, como vos contabas, allí por mayo, este plan de lucha, bueno, que al fracaso de la reunión de ayer terminó concretándose y llevándose adelante hoy. Van hacia el Ministerio de Desarrollo Social. Bien, Leo. Volvemos ahí en cualquier momento. No sé en qué parte está Babiloni de todo esto. La tercera pata de esta marcha, como decía recién Leo, desde el norte vienen bajando por Avenida Libertador, desde el sur era por Puente Pueyrredón y después van bajando por Avenida 9 de Julio hasta llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Y hay otra columna que viene por Avenida Rivadavia, que es la de la zona oeste. Son los 3 puntos que van a confluir en el Ministerio de Desarrollo Social en apenas unos minutos, una hora aproximadamente. Bien, vamos a arrancar con el programa y ahora volvemos un poquito a lo que está pasando con la calle. Están ya en nuestros estudios Lucas Liach, economista, ex vicepresidente del Banco Central, alguien que está en las filas del PRO. Gracias por venir, Lucas. Y Antonio Aracre, que es el CEO de Syngenta en la Argentina, y es economista además, y le gusta dar debates económicos, y de hecho tiene una posición en los últimos meses, no sé si lo sigue sosteniendo, en defensa un poco de la política económica de Martín Guzmán, del ministro de Economía. Lucas Liach es muy crítico en las redes sociales respecto a la dinámica que está ocurriendo. Estaba pensando un poco, ahora nos vamos a meter en el tema económico, y 2 preguntas fundamentalmente. Si se puede seguir creciendo con inflación del 70%, y si se puede, con inflación de 70% y sin dólares en el Banco Central, evitar una crisis mayor, cambiaria, en los próximos meses, sobre todo que este es un gobierno que tiene que llegar a diciembre del 2023 y esa es la principal asignatura. Estaba pensando cuando veía estas imágenes de la calle, que son un poco las imágenes de la calle de los últimos años de la Argentina, recurrente. Esto lo venimos viendo hace muchos años, también en el último gobierno de Cristina, lo vimos en el gobierno de Mauricio Macri y recrudeció muy fuerte a partir de 2018-2019 con la disparada de la inflación. Y ahora lo vemos en un gobierno que es del peronismo, que está fracturado internamente, pero que evidentemente contiene a buena parte de los movimientos sociales que el gobierno anterior, el gobierno de Macri, contenía dando planes sociales y demás, y todos los que hoy están en los despachos de la Casa Rosada, el movimiento Evita fundamentalmente, que es el que tiene la mayor cantidad de planes sociales. Algunos lo llaman el movimiento Carolina por los subsidios que le da, los planes sociales que le da Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social de Macri. Pero lo cierto es que este gobierno
entre los planes sociales que se han incrementado, lo único que se incrementa persistentemente en la Argentina son los planes sociales, la asistencia social. Desde el 2013 a esta parte eso aumenta consistentemente. Pero además el tema del peronismo detrás, bueno, genera que hasta ahora lo que vemos en la calle es la izquierda. Después la otra forma de representar el enojo social en la democracia es el voto, lo que ocurrió el año pasado con las elecciones. Pero en la calle es por lo menos la izquierda, que es un sector numeroso, porque se ve. Pero claro, la izquierda va a golpearle la puerta a la CGT reclamando también cierta solidaridad y adhesión en la protesta social y ve que la CGT, con resquemores, con internas, con lo que sea, sigue sosteniendo al gobierno. Pero pensá un poco que esto de la calle, que seguramente va a continuar más allá de este gobierno, a partir de 2024 y demás, y es parte también un llamado de atención más allá de los intereses políticos a la diferencia que hay entre las planillas o la economía de laboratorio, que muchas veces hacemos los economistas, y la realidad. No sé qué opinan, Liachi y Antonio Aracre. Yo, si querés, te quiero comentar algo que me sorprendió mucho ayer. Me voy a meter un minuto en la interna de ustedes. Claro que no soy del PRO, sino de Juntos por De el Juntos, Cambio. de Sí, Juntos. perdóname, y además venís del radicalismo. Sí, exacto. Me quedé pensando... No quería cortarte en el momento, pero pero está tengo bien que que lo dejar hagas, constancia. Sí. No, pero me quedé pensando. Lo No, que pasa está es bien. que a Lucas Liach, claro, yo dialogamos más como economista y no pienso tanto en términos Sí. partidarios, pero es cierto, es un Olvídate. sector del radicalismo, pero bueno, hoy Juntos, son todos juntos la por el palabra cambio. juntos. Exactamente. Hoy, ¿no? Porque Perdón. ayer lo escuchaba a Lustó y comentaba algo muy interesante, que es la dificultad que él está atravesando dentro del espacio con personas, por ahí más representadas con una Patricia Bullrich, incluso con Mauricio Macri, que dicen, bueno, la macroeconomía no resiste cuando, si llegamos nosotros, hablaban por ellos, en diciembre del año que viene, hay que hacer un ajuste brutal y rápido. Y la dificultad que tenía Martín Lustó de explicarles, bueno, ojo, la macroeconomía no resiste, pero la calle resiste, la política resiste. Es decir, y ese dilema parece que todavía no está del todo conjugado, factoreado o discutido en Juntos porque no se termina de expresar, no termina de emerger cómo se va a solucionar en caso de que lleguen al gobierno el año que viene. Porque lo que se escucha mucho es, vamos a ir a fondo, vamos a hacer todo mucho más rápido. Pero por otro lado Sí. está toda la problemática. Terminar con el que déficit sí. fiscal, dejar de emitir y tratar de liberar el tipo de cambio para Y que haya un entonces, tipo en de lugar cambio de- unificado y se acumule reserva de banco. O sea, todos sabemos Pero que en es muy lugar de fácil 1.300 en los papeles lo que hay que piquetes- hacer. El tema es cómo lo haces en la política y en una democracia como la Argentina burbujeante. ¿no? Tenés 10.000 piquetes por día. Con mucha gente en la calle, sí. Creo un par de comentarios. Uno sobre el tema planes. Digamos, que a veces se usa la palabra planes muy genéricamente y creo que hay que distinguir entre los programas universales, AUH, incluso la tarjeta alimentar. Yo escuchaba a la persona diciendo, no tenemos los comedores. Bueno, pero hay una tarjeta que supuestamente es para los alimentos. Eso nos gusta a todos. Mi problema, o en general te diría la autocrítica respecto al gobierno de Macri, es esto de los programas sociales cuyos beneficiarios los definen organizaciones privadas. Ah, claro. Es la privatización de la ayuda social y la condicional, digamos, te lo doy, no te lo doy, y obviamente eso les da poder a veces para marchar también. Que la verdad que si uno lo piensa, es de una gravedad increíble. Que a una persona Vos le ahí digan- haces una autocrítica. Eso fue fundamentalmente en el gobierno anterior. De hecho, este gobierno también se están peleando, porque obviamente no quieren que los manejen las organizaciones. Lo quieren manejar el ministro de Desarrollo Social, lo quieren manejar los intendentes, lo quiere manejar la política, no lo quiere que lo maneje Si buscamos acuerdos, los privados, los si buscamos piqueteros. acuerdos con Antonio, por ejemplo, todos estaríamos de acuerdo que la política social se tiene que estatizar. Después discutimos el contenido Claro. y que sean factores objetivos. Voy ahora a un punto sobre el tema de el miedo que alguna gente puede llegar a instalar sobre un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Argentina tuvo desde los años 50 hasta el 2007 lo que llaman programa de estabilización. ¿Qué quiere decir esto? La inflación arriba ya del 50 anual, como la tuvo Perón en el año 50 y pico, y se hace un programa que trata de bajar la inflación rápido. Esto no es lo que hizo Macri, ¿no? Fue otra cosa, fue tratar de ir bajando de a poco la inflación. En general, esas experiencias, y es lo que los economistas de Juntos por el Cambio estamos pensando, no son contractivas, no tiran para abajo la actividad económica. Para los que peinamos algunas canas, por ahí nos acordamos de la convertibilidad o incluso el Plan Austral. Fueron programas de shock contra la inflación, que quiere decir
salgamos de esta lucha de todos contra todos, que nadie tiene idea de los precios, los salarios, bueno, te debe pasar como empresario, ¿no? Que es muy difícil manejarse en este contexto, a otro régimen. Puede incluir un cambio de moneda, seguramente algún tipo de desindexación. En general, no son programas que tiren abajo la actividad económica. Por eso no hay que pensarlo como viene la derecha y va a haber sangre en las calles. Lo que no sucede es con esa esos la idea. programas es que antes tuvieron, entre comillas, un sinceramiento. Claro. Y eso es lo doloroso. Sinceramiento del tipo de cambio, sinceramiento de las tarifas, Es cierto. sinceramiento de algunas cosas que obviamente cuando estás en O esta una economía que está hace hiperinflación, hace 4 años con este régimen de inflación, todos dicen, che, pero ojo que si tocas alguna cosa y tratás de sincerar algo, por ahí te vas a un régimen inflacionario yo más alto. recuerdo, por ejemplo, el plan austral lo tengo bastante presente. La posibilidad de hacer un plan de shock y de un día para el otro tenía que ver con que vos no tenías en ese momento ajustes cada 6 meses de paritarias o de tarifas. Vos tenías ajustes todos los meses. Entonces, las tarifas, los sueldos, los precios relativos estaban todos más o menos sincronizados. Si vos tenías que cortar un día, podías cortar y empezar de vuelta porque todo estaba más o menos a la vez. Hoy, si vos querés hacer algo así, y todavía las paritarias no se actualizaron, las tarifas están pendientes, el dólar sí, los precios también, ¿cómo haces para arrancar un plan de estabilización con todos los precios relativos desparejos? Es muy difícil. Está muy bueno y te diría ese es el debate, pero no por eso tenemos que resignarnos a vivir con este nivel de inflación. Y voy un poco a la pregunta que hiciste al comienzo, Maxi, que es, ¿se puede crecer con esta inflación? Yo creo que ya estamos en niveles de inflación donde por más que a veces los salarios alcancen, a veces no, genera un grado tal de inestabilidad que yo veo difícil que la economía realmente, digamos, crezca de acá en adelante. Además por la escasez de dólares, que es el otro punto que marcabas. Porque con inflación estamos creciendo, de hecho. Venimos creciendo. Estuvimos creciendo con una inflación creciente, ¿sí? Y ahora que estás en el 5 y pico, que más o menos hemos instalado ahí, las ventas minoristas de mayo dieron mal, por ejemplo. No, hay distintos indicadores. Yo creo que está perdiendo fuerza esta reactivación. Sí, Pandemia. es posible y además no aguantaríamos un crecimiento como el del año pasado porque no hay dólares para eso, Por eso. claramente. Entonces, A ver, voy a anclar el tema económico respecto a lo que se ha discutido. Me parece muy interesante lo que plantean respecto a la dinámica inflacionaria. Ahora, creo que hay una coincidencia que si el Banco Central no acumula rápido dólares, reservas, bueno, va a haber problemas serios por delante. A ver si podemos anclar ese tema. Porque de alguna manera, más allá de que se cumpla o no la meta con el FMI, que se necesitan 3.000 millones de dólares, faltan 3.000 millones de dólares en el Banco Central y no se van a conseguir de acá a fin de mes. Ahora entran, ¿no? Bueno. Los DEX. Como No, se 3.000 aprobó. millones de dólares propios. Faltan 3.000 millones de dólares acumulados por el Banco Central propios para cumplir la meta de junio. ¿Vos decís que no cuentan los del DEC? No. Te dan lo que tenés que devolver. El tema es así. Con el FMI no va a haber problema porque el FMI acaba de decir en el día de hoy que se cumplieron las metas de marzo del primer trimestre. Y eso va a habilitar el desembolso ahora de junio para refinanciar la deuda con los vencimientos que había con el FMI. El esquema con el FMI es que te envían DEC un poquito menos del vencimiento, porque te enviaron bastante más del vencimiento en marzo y eso lo van prorrateando a lo largo del año. Entonces ahora en junio Argentina no va a caer en default con el FMI, obviamente van a venir los DEC un poquito menos del vencimiento, o sea que lo que se acumuló de DEC sobrantes en marzo van a ir decayendo, pero se va a cumplir el vencimiento con el FMI y va a seguir para adelante. La meta de acumulación de reservas en junio requiere que el Banco Central en estos días acumule de ahora al 30 de junio casi 3.000 millones de dólares adicionales a los que acumuló hasta ahora, y no los va a acumular, tiene que estar comprando casi 200 millones de dólares por día, va a incumplir esa meta. Pero esa revisión de esa meta recién se hace en septiembre, esa meta. Es decir, que hasta septiembre no va a haber problema con el FMI. Y cuando llegue septiembre, el fondo va a decir, bueno, no cumplieron la meta de junio, pero tienen todo el año para cumplir la meta anual de acumulación de reservas, que es en total 5.000 millones de dólares neto en todo el año. Ahora, más allá de eso, la discusión de fondo es ¿por qué no están los dólares en el Banco Central si la Argentina está en un año récord de ingreso de dólares del sector cerealero? Nunca en la Argentina ingresaron la cantidad de dólares que ingresó este año. El anterior récord había sido el año pasado, con precios un poco más bajos y cosecha récord. Ahora estamos con una cosecha que no es tan fuerte como la del año pasado, pero estamos con los precios máximos, Hoy lo sabe bien
Tocó el máximo la soja histórico. Es decir, estamos con una soja arriba de los 630, 640 dólares. 6.52. Bueno, ahora. es un precio increíble para la soja y sostenido. Los economistas suelen decir, bueno, si en la Argentina hay una crisis cambiaria con la soja a 650 dólares, es que hiciste las cosas muy mal, algo pasa, porque no hay posibilidad de que tengas una crisis en ese estado. Pero ojo, cuando decimos es necesario que se acumulen dólares en el Banco Central para recomponer la confianza de la economía y aminorar las tensiones, sobre todo en la segunda parte del año, tiene que ver con lo que denunció Cristina el otro día, el deporte nacional de sacarle dólares baratos al tipo de cambio al Banco Central. Estos son los dólares que se acumularon, lo contamos. Hasta abril no se había acumulado nada, el Banco Central no había podido comprar en términos netos nada, hasta abril. Recién compró 900 millones de dólares entre mayo y lo que va de junio. Pero tiene que comprar casi 3.000 millones de dólares más hasta fines de junio. Ahora, ¿por qué está ocurriendo esto? Si ingresan una cantidad enorme de dólares, los dólares no se acumulan en el Banco Central. A ver si podemos ir con la segunda placa. Está ocurriendo esto porque hay una demanda muy fuerte sobre los dólares baratos de 120 pesos del Banco Central de distintos sectores. En primer lugar, ahora vamos a ver todo tipo de sobrefacturación de importaciones. Las importaciones están en niveles récord. Hay una demanda adicional de dólares por las importaciones de energía. Pero veamos los números. El superávit de bienes en la Argentina hasta abril, este es el balance cambiario del Banco Central, ingresaron neto de lo que salió, el balance comercial de bienes, es decir, lo que se exportó versus lo que se importó, 5.200 millones de dólares. ¿A dónde fueron esos 5.000 millones de dólares en 4 meses? Bueno, 3.000 millones se fueron a pagar viajes al exterior, tarjeta de crédito al exterior y fletes, que es una cuenta que se disparó mucho por el costo de los fletes, se encareció mucho. Pero 2.000 millones de dólares se fueron a viajes y tarjetas al exterior, turismo de argentinos en el exterior, y otros 1.000 y pico de millones de dólares en pago de fletes. Después, se canceló deuda privada, siempre al tipo de cambio oficial, en este caso no es el dólar turista, pero acá en el tipo de cambio oficial se canceló deuda privada por 2.100 millones de dólares. Y hubo atesoramiento, está muy restringido esto porque hay muchas restricciones para comprar los 200 dólares de solo 360 millones de dólares. Ya si sumamos eso, se le fue el superávit externo de la soja récord y de el ingreso por la cuenta de bienes. Pero obviamente en el balance cambiario, la siguiente placa por favor, hay también otros ítems. Bueno, hubo 2.100 millones de cancelación de deuda pública, por eso hasta marzo el Banco Central estaba con las reservas en cero y negativas, haciendo operaciones cruzadas con la tenencia de oro porque estaba pagando deuda pública. Pero después el FMI envió 5.000 millones de dólares, que en DEG, pero son dólares, no importa, que le sirvió para recomponer las reservas por encima de lo que había pagado este año. Y eso es lo único que está sosteniendo hoy la Reserva del Banco Central. Es el único crecimiento que hay este año de las reservas del Banco Central, de 2.300 millones de dólares, son los fondos que envió el FMI. Porque si uno le saca estos 5.000 millones de dólares que envió el FMI, este año, con ingreso récord dólar argentina, las reservas siguen cayendo, ¿no? Después hay un puchito de inversión extranjera directa de 200 millones de dólares que cuenta positivo. Por eso, ojo que el deporte nacional que denuncia Cristina no solamente se realizó durante 2020 y 2021, ingresó más de 30.000 millones de dólares, récord también de superávit comercial en la Argentina en 2 años, y el Banco Central perdió 5.000 millones de dólares de reservas, sino que sigue ocurriendo ahora, cuando supuestamente el Banco Central tiene que estar acumulando dólares, pues ya cerró el acuerdo con el fondo y es la forma de alguna manera, relajar las presiones sobre toda la economía. Bueno, ¿cómo ven esta dinámica? ¿Ustedes creen que de alguna manera el Banco Central puede ahora empezar a acumular reservas? ¿Es una situación insalvable cuando tenés un dólar oficial 80% más barato que el dólar libre? ¿Cómo se sale de esa situación? Para mí lo que estás describiendo se llama restricción externa, que la Argentina la vive hace décadas, ¿no? Y se sale exportando más. Por eso me parece que el foco tiene que estar en todos estos proyectos a mediano plazo, 4 o 5 años que tenemos en la Argentina, con el gasoducto y la posible exportación de gas, con Vaca Muerta, con el litio,
pero también, por supuesto, con la agroindustria, que te pueden generar minería también, quizás 30.000, 40.000 millones de dólares más de exportaciones, sin que se necesiten tantas importaciones que las invaliden. Ese es el proyecto a futuro que tiene la Argentina. En el corto plazo creo que podrían entrar tal vez 2.000, 3.000 millones de dólares de algún organismo multilateral que alivie un poco esta... Pero pará, Antonio, lo que yo te estoy planteando es ¿por qué necesitas los dólares de un organismo multilateral en un contexto donde te están lloviendo los dólares de manera... Yo tengo una teoría, A ver. que es que con este cepo del 80% no se puede... La Argentina no puede Por funcionar. supuesto, No hemos visto nunca en los procesos históricos de la Argentina lo que ha ocurrido 2 años y medio conviviendo con una brecha cambiaria del 100%. Eso no ocurrió. Hubo brechas más grandes, pero siempre explotaron, siempre hubo una crisis, lo que sea, y en ese momento el Banco Central acumuló dólares y la economía empezó a normalizarse. Acá estamos conviviendo, cuando Cristina denuncia que hay un deporte nacional, lo que está denunciando es que acá le sacan al Banco Central dólares. Les voy a mostrar el último caso, que es increíble. Estamos diciendo de la restricción externa. Bueno, fíjense lo que va a contar Slotnick respecto a, cuando digo la cuenta, poneme la placa anterior, por favor. Cuando digo la cuenta de los servicios que se pagan, dentro de estos servicios que se pagan, importaciones de servicios, viene un artista internacional a dar un recital y eso es una importación de servicio. Hay que pagarle en dólares. ¿Con qué dólar se le paga a ese artista que se lleva 50 millones de dólares porque llenó, no sé, 10 River? Al tipo de cambio oficial. Ni siquiera con el impuesto país. No, porque al ahí tipo en de cambio oficial Exactamente. de 100, 120 pesos. Entonces, Netflix, ahora, pasa contá lo lo que está pasando. Como en la época de la convertibilidad, hay un boom de artistas extranjeros que están llegando pospandemia a la Argentina, con la única salvedad de que en la Argentina decimos que estamos con una escasez de dólares y los argentinos estamos, si queremos acceder al dólar, tenemos un dólar de 200 pesos o más. Pero se están importando servicios, como puede ser un recital, con el dólar a 100. Bueno, más de 1 millón de personas son los que ya compraron entradas y acá traemos los shows que ya están agotados, que de acá hasta fin de año justamente van a recorrer distintos estadios para ver los shows, sin contar el 1 millón de personas que hasta ahora compraron entradas en Lollapalooza, en Metallica, todos recitales que ya estuvieron por Buenos Aires. El multitudinario es Coldplay, justamente 10 fechas en River, más de medio millón de personas, 560.000 aproximadamente, que entre octubre y noviembre van a llenar en 10 oportunidades la cancha de River. A diferencia del resto, en el caso de Coldplay, el empresario que los trae no accedió al mercado cambiario. ¿Por qué? Y porque cuando se presentó en el mes de febrero a la FIP a hacer el trámite para que el Banco Central después les dé los dólares, bueno, la FIP lo bochó, no cumplió con el balance. El requisito legal. Que mostrar. El Banco Central le dio una oportunidad a ese empresario. Le dijo, rectifique la declaración. Si quiere, haga un descargo y accede al dólar del tipo de cambio oficial. Extrañamente no lo conozco al empresario y demás. Fue uno de los pocos que no quiso acceder al dólar oficial para traer a Coldplay. El resto de los recitales vienen con acceso al dólar oficial. ¿Cuánto está dando el Banco Central por mes para que vengan artistas extranjeros subsidiados al tipo de cambio de 120 pesitos? Entre enero y mayo, entre enero y abril, enero y mayo dio al razón de 6 millones de dólares por mes, justamente para bancar esto, para darle a los empresarios los dólares para que contraten los shows. Cuando todavía, insistimos, no estaban vendidos en ese momento, entre enero y abril, todos los shows que finalmente se están vendiendo ahora. Se entiende más allá del monto, ¿no? 6 millones de dólares, uno dice, bueno, no sé, es un monto muy chiquito en relación a los números que estamos hablando del balance cambiario. No, pero la deuda privada no. Pero bueno, eso podría haber ido por el... Cuando hablábamos que se canceló deuda privada en dólares por 2.100 millones de dólares en lo que va del año, acá ha habido empresas que precancelaron deuda que se hizo con empresas vinculadas, deuda que se hizo con casas matrices. Maxi, estamos... Deuda que se generó para poder cancelarla y acceder al dólar oficial. Todo eso está sucediendo. Estamos haciendo un argumento de que el problema de Argentina es la restricción externa. Guzmán lo dijo ayer en AEA. ¿Qué quiere decir la restricción externa? Que exportas poco y importas mucho. Y la política que se lleva adelante, supuestamente para combatir esto,
es que si vos exportás 100 millones de dólares, recibís 60, ¿sí? Porque te pagan al tipo de cambio oficial. Vos la soja que la vendes es 600, aunque no sea la soja, porque la soja además tiene retenciones. Te dan pesos que después los dólares que te puedes comprar es 40% menos. Y si vos importás por 100 millones de dólares, te cuesta 60. Te cuesta más barato, que es este caso. ¿Y cómo lo están haciendo las empresas hoy? Es una doble ganga. Tomo un préstamo de un banco, por ejemplo, oficial, a una tasa de interés que es negativa contra la inflación. Compro dólares para, por ejemplo, pagar un servicio, contrato una consultoría. A veces es verdadera, a veces es falsa. Porque imagínate lo difícil que es controlar si estoy contratando un servicio de consultoría legal y en realidad es una empresa, un amigo mío que después me devuelve los dólares. Básicamente, estoy comprando 100 millones de dólares con 60 millones de dólares. Por eso tuvimos el año pasado el récord histórico de venta de aviones en Argentina. Eran aviones regalados. Es decir, vos ponías $1 millón, te llevabas el avión y te devolvían el $1 millón. Entonces, termino con esto. Número 1, es inconsistente hablar de restricción externa y por una brecha tan grande. Y número 2, sobre este tema te diría, vamos a algo más lógico que decir este sí, este no. El dólar comercial que se use para exportaciones de bienes y para importaciones de bienes. Y por ahí corrijámoslo un poco porque yo creo que está quedando un poco atrasado. Y abrís un financiero. Y todo lo demás, muchachos, al financiero. Entonces, lo que no sé es cuánto puede durar. Un desdoblamiento cambiario. Sea A ver, el pero por eso, 6 meses. pero por eso, para adelante me interesa, ¿no? Porque para explicar la realidad estoy yo, digamos. Ustedes que tienen alguna visión de tratar de cambiar la realidad, pues pensaba, obviamente esto es brecha cambiaria. En el gobierno anterior no hubo brecha cambiaria, pero también se generó esa situación de ingreso récord de dólares, no de la balanza comercial, pero sí de la cuenta capital, de la cuenta financiera. Bueno, en un momento empezaron a salir y se llevaban todas las reservas del Banco Central. Para adelante, ¿cómo ven esta salida? ¿Cuál es la salida posible? Vos estás diciendo, bueno, yo sugiero que todas las operaciones cambiarias que sean bienes comerciales, importación, exportación, obviamente al tipo de cambio oficial, porque si yo muevo eso violentamente, voy a una inflación, ya estoy en 70%, me voy más alto. Que se hagan a través del tipo de cambio financiero, 210 pesos y demás. Eso no tiene el riesgo, acá los desdoblamientos cambiarios en la Argentina siempre se evitaron desde la época de los 80, de la experiencia de los 80, por la idea de que si se instala como el principal mercado, inevitablemente después terminás devaluando el oficial porque esa es la referencia de precio. ¿Eso no lo ves como un riesgo para adelante? Ahí es lo que estamos hablando en ese dólar financiero o libre es cuál es el precio del peso argentino. Entonces, si vos desdoblás el mercado cambiario y le das con toda la maquinita, y se va a ir al diablo. Si vos desdoblás el mercado cambiario y tenés una política monetaria responsable de fabricar pocos pesos, por ponerlo así, ese tipo de cambio va a estar estable y eventualmente tenés que apostar a que haya una convergencia, que puede ser de a poco. ¿Y no es eso un poco lo que Si está haces apostando ahora Guzmán? Con reduciendo la emisión. Si te fijas, el dólar paralelo viene bastante estable hace cosa de un año y la brecha tiende a achicarse porque el dólar oficial sigue creciendo poco, para mi gusto debería crecer un poco más rápido. ¿Estamos de acuerdo ahí? Y los financieros están como clavados. Entonces hay ahí como una suerte de esperanza de una reducción paulatina de la brecha. Va y viene y estamos hace mucho tiempo con una brecha tan grande y te agregaría, cuando hablo de emisión de pesos, típicamente pensamos en el Banco Central. Pero si vos llenás el mercado de bonos en pesos, por más que sean del Tesoro, y el público no los quiere, eso también implica una devaluación de la moneda. Porque vos en el fondo, ¿qué es un bono en pesos? Y es una promesa de imprimir papelitos pesos más adelante, si no te lo renuevan. Entonces, pero están esterilizados, no están en circulación. Digamos. Está bien, pero lo que digo es básicamente el problema es el déficit fiscal. Sí, o sea, salvo que tengas una confianza muy grande en tu moneda. Caso Brasil, que se financió durante muchos años después del éxito del Plan Real con déficit fiscales el doble de la Argentina. Eso se construye. Con deuda en reales, deuda en moneda local. Eso se construye y construirlo. Pero digo, construir una estabilidad monetaria con déficit fiscal no va a pasar. Entonces, yo creo que es desdoblar, nos sacaría de estos problemas y después tener todos una política, y cuando digo todos es los que ahora gobiernan, lo que prometen los que pueden gobernar, una política de muchachos, vamos a déficit cero. ¿Cómo podemos discutir? Eso nos daría como argentinos una calma en esta situación tan inestable. A ver, contame la dinámica que vos estás viendo. ¿Por qué eras optimista, no sé si seguís siendo,
optimista respecto a la dinámica que estás viendo y coincidís con la política de Guzmán. Tengo la sensación que... Deben ser dos, Alberto Fernández y vos, lo que coinciden con la política. Bueno. Está bien estar en esa situación. Guzmán ha conseguido, está el presidente de Singenta, pero Guzmán ha conseguido un apoyo muy fuerte del establishment, que básicamente lo ha abrazado en las últimas semanas. Correcto. Para protegerlo frente al embate del kirchnerismo, de Cristina. Y no solamente del kirchnerismo, sino que le ha quitado apoyo político los gobernadores, Massa, otros dirigentes políticos. Entonces hoy es Alberto Fernández y el establishment. Sí. Acá tenemos al establishment. Contame, Antonio. Yo sí me baso en lo que vemos en los primeros 5 meses en materia de déficit fiscal primario y de emisión monetaria, digo que esta inflación que estamos viendo hoy no tiene nada que ver con eso. Entonces, para mí esta no es la inflación de los años 80 que yo viví cuando era jovencito. Esta inflación tiene que ver con otra dinámica. ¿Qué dinámica? ¿Cuánto vale Argentina, Maxi? ¿Cuánto vale un departamento, un auto, un sueldo tuyo, mío, un campo en dólares comparado con Uruguay, Paraguay, Chile? ¿Qué justifica que valga tan poco en dólares comparado con los países que nos rodea? Cuando pensamos en todos los proyectos de crecimiento que tiene Argentina. Ninguna justificación. Entonces, Argentina necesita crecer sus precios en pesos con un dólar relativamente estable, porque cuando vos ves los dólares financieros están bastante clavados, necesita recuperar en pesos el precio de su economía en general para volver a valer lo que realmente debería costar Argentina. Entonces yo creo en un esquema de disciplina fiscal estricta como la que plantea Lucas, que no es quizás la que tenemos hoy. Hoy, digamos, tenemos un 2-3% de déficit fiscal, 1% de emisión. Ponele que no se emita nada. Yo creo que seguiríamos viendo una dinámica inflacionaria. Y tal vez eso persista un par de años más. Coincido, perdón, Antonio, coincido. Una vez que te metiste en la inflación, desactivarla no es solo desactivar la maquinita. Yo en eso disiento. La inflación empezará por la maquinita, pero después, una vez que estás en el quilombo, perdón la palabra... No, pero perdóname. Para que la gente entienda, porque tipo, la fórmula de la teoría cuantitativa del dinero es muy fácil. M por B igual a P por Q. Claro, como lo dice todo el tiempo, entonces decimos, mi ley, claro. yo supongo que más o menos... A ver, claro, exactamente. M por B igual a P por Q o P por T de transacciones. Si mantenemos estable las transacciones y la velocidad, si sube la M, sube directamente los precios, entonces hay inflación. Evidentemente, si vos dejás emitir cero, cerrás la maquinita totalmente y no estás y cerrás todos los grifos de emisión de pesos, evidentemente la economía se va a una recesión. Ese es el mecanismo de transmisión de qué ocurre en la realidad. Se va directo a una recesión. Cuando estamos hablando de que hasta ahora había pesos en la calle, entonces todo estaba dando vuelta y remarcan y en otro lado, pero el nivel de actividad, entonces vende el que vende textiles, vende el que vende recitales, vende el que vende alimentos, aunque ahora empieza a pegar la vuelta porque quedan muy atrás los salarios. Estamos hablando de que había muchos pesos dando vuelta en la calle. Eso ocurrió a fin del año pasado, principio de este año. Ahora empieza eso a ralearse. Si vos cerrás completamente la emisión, vas a una recesión. Y la recesión, obviamente, lo que nos cuentan los supermercadistas todo el tiempo, vienen las listas de las empresas, pero si después el minorista no vende, le devuelve la mercadería a la empresa y la empresa tiene que hacerle bonificaciones, es decir, los precios empiezan a ceder. Ese es el mecanismo en el cual, si vos te plantás fuertemente con el cero emisión en este momento, vas a una recesión y eso va a ceder los precios. Por eso digo, Maxi... ¿Cuánto va a ser los precios? No sabemos, pero ¿cuánto va a resistir políticamente un gobierno? Por eso te estoy diciendo que la no es recesión eso... tampoco. Exactamente, no es eso lo que hay que hacer. Los planes de estabilización en Argentina, en general, no fueron eso, fueron otra cosa. Si vos dejás que... Porque en la alta inflación, las inercias funcionan, los salarios suben porque suben los precios suben porque suben los salarios, porque suben las tarifas. Es todo un lío. Correcto. Y por más que vos me digas, no, esto está pasando porque estamos acomodándonos, no frena solo. Ya nos pasó otras veces. No, de hecho, sí. Con Néstor fue algo parecido. Los precios seguían subiendo y después siguieron. No es que siguieron. Entonces, es peligroso no parar esta inflación. Y es un nivel de inflación donde además cada saltito se vuelve permanente. Hace 3 meses pasamos de un orden de 3% a un orden de 5 más, de 5 y pico %.
si no hay una política deliberadamente estabilizadora, que incluye eventualmente apagar la maquinita del déficit fiscal, pero no es esencialmente eso, es un conjunto de cosas. Y cuando habló de un programa de estabilización que fue convertibilidad austral, no fue eso. En ninguno de los dos se dejó de emitir. Al revés, se emitió un montón en la convertibilidad. Fue un cambio fuerte de expectativas. De expectativas. Yo no sé si este gobierno, por una ya falta de autoridad, está en situación de hacerlo. Y yendo a tu pregunta inicial, digo, ¿qué va a pasar? Yo creo que el escenario principal es que sigamos en este barro. ¿Qué es este barro? Una economía más o menos con una inflación muy alta y con la gente descontenta. A veces tu salario le gana, a veces pierde. Esto es un lío, están los piqueteros. Sí, pero no es lo mismo un 5 que un 3% de inflación mensual. No, por eso Llegando hacia el cuarto trimestre a un 3%, sí, podríamos recuperar cierta tranquilidad emocional. Digamos. Coincido, pero no veo ningún motivo para que eso pase. Pero ¿por Yo qué? no veo un motivo. Porque no soy monetarista. Pero fíjate la descripción. Bueno, porque la Porque no descripción soy de Maxi monetarista. era con la emisión de la última parte del año pasado, estamos viendo las consecuencias ahora. Ahora la emisión se está reduciendo pues muchísimo. Exacto. El déficit fiscal también. Deberíamos ver una... Entiendo, Antonio, cuando estás en este nivel de inflación, lo que domina es la inercia, el dólar queda atrasado, lo vas a tener que subir, las tarifas suben ahora. Cada mes te dicen, en junio vienen fuertes las prepagas, los Quiero aclarar una cosa para que la gente entienda. La gente lo entiende en el bolsillo. Lo que no entiende por ahí es el numerito del INDEC. Un 3% de inflación es 45% de inflación anual. Por el cálculo de inflación siempre es un acumulado sobre el mes anterior. Exacto. O sea que, entonces, cualquier numerito que le sumes mensualmente es exponencial el crecimiento. Y un 5% de inflación es casi 80% de inflación anual. Entonces, claramente... Y un 6 es 100, que hemos tenido ya. Y un 6%... Por eso digo que no es lo mismo. Y un 6% más es bien. arriba de 100% anual de inflación. Entonces, no es lo mismo, No es justamente lo mismo. como dice Aracre, porque si veníamos en un régimen de 3% mensual, que estamos en 45 dando vuelta, o un poquito más en realidad, porque estamos en el 50, pero si pasamos a un 5 mensual, ya estamos en el 80%. ¿Y qué negociación salarial cierra en 80? Si Cristina felicitó a los bancarios que cerraban en 60. Y si quedan todos los salarios muy detrás de la inflación, y bueno, inexorablemente se empieza a caer, como ocurrió en mayo, el consumo, incluso de sectores esenciales, como es el tema de alimentos. Voy a esa pregunta. ¿Ustedes ven que hay posibilidad, por eso vuelvo a la pregunta del crecimiento, de la recuperación? Esto que estamos viendo en la calle, ahora vamos a volver con la calle, es una calle que está muy tensionada y muy enojada con la inflación. El gobierno tiene récord de rechazo hoy a la política económica y demás, y básicamente tiene que ver con la inflación. Pese a que el nivel de actividad hoy es mucho mayor al que había un año atrás. Es decir, el nivel de actividad recuperó el derrumbe de la pandemia, pero el 70% de inflación anual genera un mal humor enorme. Ahora, la pregunta es, ¿se puede seguir en esta situación o en algún momento la economía, está bien, te baja un poquito la inflación, pero al mismo tiempo se te cayó el consumo? Y ojo que eso es una situación distinta, porque una cosa son los comerciantes que dicen, sí, la verdad que no sé qué hacer, tengo que estar remarcando todo el tiempo porque si no me fundo. Y otra cosa es el comerciante que dice, ya no puedo remarcar más porque se me cayeron las ventas, me fundí. No, yo no lo veo por ahí, Maxi. Yo lo veo más con que el crecimiento puede llegar a parar. No nos olvidemos que el PBI se mide en volumen, no en precios, ¿no? Y si las fábricas no pueden producir más porque no tienen insumos, porque van a pedir dólares al Banco Central y no consiguen, ahí vas a tener un techo. Lo cual no significa que ese techo se traslade después en menores precios. Porque justamente si la demanda está activa y vos no podés producir más porque tenés una limitante en insumos porque no conseguís los dólares, hasta podríamos llegar a ver la cuestión de que la producción se detiene un poco, pero los precios no, porque la demanda sigue activa. Fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en lo que es hotelería, gastronomía, servicios en general. Está muy reactivada ese segmento de la economía. Yo no veo el PBI de Argentina ni estable ni cayendo en el 2022. Lo veo entre un 4 y un 6%, 4 si soy pesimista, 6 si soy optimista. Hay 3 puntos de arrastre el año pasado, no me engaño con eso. Claro. Pero quiero decir, hace muchos años que Argentina no crecía y un 10, 11% del año pasado más un potencial 5% de este año, no me parece que son números despreciables, ¿no? Sí, después de una caída enorme en pandemia, ¿no? Sí. Pero creo que coincido con Antonio, o sea, un riesgo a la falta de los dólares y después tenés un dilema que es político, que es un poco lo que estabas diciendo vos. El gobierno va a tratar de impulsar los salarios y los planes y todo para acompañar la inflación, o va a tratar de contenerlos para no alimentar la inflación.
y esa crea un poco la manta corta que hay. Va a ser por atrás, siempre. Bueno. Entonces ahí tenés como un ajuste indirecto, beneficio de la inflación. Está bien, pero digamos, ahí sigue la inflación. Es decir, si la inflación es 6 y como vos decís... Está bien, pero Lucas, cuando tenés 70% de inflación, ya el gobierno no puede hacer nada, ni impulsar, ni... No estoy haciendo... lo que está haciendo el gobierno es ni hablar del tema del salario ahora. Lo que trató de hacer Guzmán, tanto en los años anteriores, ponía una meta de inflación y decía, bueno, los salarios, y de hecho le creyeron, los 2 primeros años le creyeron. Bueno, se cayó la inflación era, Guzmán decía, no sé, va a ser 29 la inflación y los salarios se cerraban al 32. Pasó en el 2020, después se reabrían porque la inflación quedaba más alta. Pasó en el 2021, le creyeron también. Guzmán dijo 33 y los salarios se cerraron al principio en 35. Después la inflación fue 50, se reabrió toda la paritaria. Este año Guzmán directamente ya ni dijo. Dijo en el acuerdo con el fondo, dijo, bueno, entre 38 y 48. Al principio empezaron a negociarse algunas paritarias en el 45 y después el gobierno se corrió y dijo, cierren como sea porque vamos a una inflación del Estado, 70%. La de ATE fue 60. Lo que te estoy diciendo es, el kirchnerismo duro, ¿qué le dice a la inflación? ¿O qué le dice al gobierno sobre la inflación? Dice, más salarios. Acompañá con paritarias. Hoy ya no se puede esa dinámica. Y eso te hace que la inflación permanezca. Ahora vuelvo con ustedes un punto clave, ¿no? Y me parece que es interesante también. Antonio Heracre tiene mucha experiencia desde el punto de vista del sector privado, está sabiendo lo que pasa, en qué sectores están moviéndose y sobre todo porque en Syngenta trabajan directo con todo el tema del campo que se está moviendo fuertemente. Y Lucas tuvo la experiencia del gobierno de Macri, ¿no? Desde el Banco Central. Y por eso vuelvo, porque es tan importante. Por un lado, no tener una crisis cambiaria, que no se te dispare todo el tiempo el dólar porque entran en pánico, los funcionarios no pueden gobernar. Y por otro lado, no tener el combo inflación con una economía cayendo, que es lo que pasó 2018-2019, que es lo que pasó en el 2020 por la pandemia. Pero creo que es lo que trata de evitar el gobierno. Si vos estás en ese combo, chau, ya está. No para perder una elección, sino porque es muy difícil también sostenerte en la gestión, que me parece que es lo que le preocupa hoy a Alberto Fernández, más allá de la elección del año que viene. Vamos a hablar del tema gasoil. Atención porque fíjense lo que ha pasado con el gasoil, lo que venimos diciendo. Se está importando a dólar oficial el gasoil, pero subieron mucho los precios de las naftas, los combustibles a nivel internacional. Entonces, pero la Argentina tiene precios que vienen subiendo fuertemente. Los combustibles subieron 100% desde noviembre, pero aún así están muy baratos en términos de lo que es la región. Y en términos relativos, porque durante mucho tiempo los estuviste pisando. Y eso genera que YPF haya reconocido en el día de hoy que directamente le cobra 240 pesos el litro de gasoil a los camiones y autos con patentes extranjeras. Porque lo que ocurría era que además de estar con ese gasoil que oficialmente, ¿en cuánto está? ¿En 140, 150 pesos? En la Ciudad de Buenos Aires, 146. 146 el precio de gasoil en todo el área metropolitana. Podía estar a 160 en el resto del país. Bueno, ahora por la escasez se está pagando cualquier cosa, arriba de 200 pesos. Pero llegaban muchos extranjeros a cargar gasoil al precio de 160, 150 pesos, la mitad de lo que le salía en Uruguay, en Brasil o en Paraguay. Claro, con esta medida, esto de vender gasoil a 240 pesos a partir de hoy en las ciudades fronterizas, se intenta de alguna manera emparejar un precio con el otro. El valor que se cobra o que consiguen los extranjeros en sus ciudades fronterizas con la Argentina y justamente en nuestro país. Así que lo que hace YPF, que lo que contó en las últimas horas fue que la demanda de gasoil había crecido más del 30% en esas ciudades, justamente emparejando los valores, lo que trata es de desestimular el cruce, sobre todo de camiones, desde el extranjero para acá. Ahora el asunto es que lo que me comentaban hoy, atención con que quienes viven fuera del país, en las ciudades limítrofes, y lo que hacen en algunos casos, lo que están viendo a ver si no empiezan a hacer, es cambiar la chapa. Entonces ponerse chapa argentina
No, bueno, está bien, pero lo que ocurría era una cosa de locos también las locuras de la Argentina, digamos, que la gente no tiene gasoil no ya para lo que dice el campo, para sembrar y demás. Ahora van a escuchar, no hay gasoil para que el transporte de garrafa, es decir, para que la gente que tiene que usar la garrafa no llegan porque los camiones no tienen cómo transportarla. Para el transporte ahora van a ver de alimentos, es decir, hay faltantes en algunas ciudades del interior y algunas grandes como Mar del Plata, de productos en supermercados porque no llega el reparto, no llega la distribución a través de los camiones, pues los camiones están parados. Bueno, está en comunicaciones Pedro Cascales, que es presidente de la Cámara de Empresas de Argentina de Gas Licuado. ¿Qué tal, Cascales? ¿Cómo anda? Gracias por atendernos. Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Y está Ricardo Belimorich. ¿Lo dije bien? Hola, amigo, ¿cómo va? Más o menos. Belimorich, Bueno. perdón. Ricardo, ¿cómo anda? Presidente de la Asociación Bien. Fruto-Hortícola de Productores y Afines de General Porredón, ahí en la zona de Mar del Plata. Bueno, Cascales, ¿qué está pasando con el tema de distribución de garrafas? ¿Hay un problema ahí? Sí, tenemos un problema básicamente, no es que falte el gas licuado de petróleo, Argentina es superavitaria, a diferencia del gas natural licuado que se importa en los famosos barcos metaneros. Argentina produce gas licuado de petróleo en exceso, de hecho exportamos, pero el problema es que dependemos para transportarlo a los lugares donde se fracciona, donde se envasa, de los camiones que lo deben transportar en semirremolque, son grandes distancias, porque el 70% aproximadamente se produce en Bahía Blanca, y desde allí hay que transportarlo grandes distancias, y principalmente los problemas que estamos notando se dan en el norte del país. Los camiones a veces quedan varados en la ruta 2, 3, 4 horas, a veces toda la noche, y además de eso, muchas veces tienen, como bien decías en la previa, que pagar sobreprecios que llegan a 230, 240 pesos el litro de gasoil. Entonces, no es que falta el gas licuado, lo que falta es gasoil que permite llevar el gas licuado hasta los lugares de fraccionamiento. Esos lugares de fraccionamiento tienen tanques que tienen stock, que dependiendo de la planta pueden durar 3 días, 4 días, 5 días, pero en la medida que hay frío, el gas sigue despachándose y los camiones no llegan en tiempo y forma por estos problemas logísticos que son de público conocimiento, empezamos a entrar en una fase de una línea muy delgada, ¿no? Muy crítica. Además de todo esto, el precio de la garrafa está fijado por la Secretaría de Energía en todo el país de manera uniforme, y todos estos sobrecostos de lo que sale de más el gasoil, de lo que implica tener el personal, digamos, en camiones varado y con menos rotación de las habituales, todo eso lo tienen que absorber las empresas y no lo pueden trasladar a los precios finales, ¿no? Ahora le voy a preguntar a Ricardo, que está ahí en General Porredón, en Mar del Plata, ¿qué está pasando con el tema de distribución de alimentos y en particular con el tema frutihortícola ahí en Mar del Plata? Bien, bueno, un poco lo mismo que pasa con el tema. De hecho, vengo de hablar por el tema de las garrafas, que también atiñe a la zona rural. Nosotros necesitamos de garrafa y nos informaron que hay problemas en la distribución en Mar del Plata también, y eso que estamos cerca de Bahía Blanca. Esto me parece que se empieza a agravar. Y en lo fruto-hortícola, claramente, nosotros en esta época donde Mar del Plata produce algunas, digamos, menos variedades y vienen las variedades del norte de la Argentina, que ese camión mismo que descarga en Mar del Plata, a su vez carga nuestra producción y la lleva al norte de la Argentina, ya pasó a ser muy intermitente, empezó a faltar mercadería productiva, y a su vez no se comercializa la que tenemos en Mar del Plata. Entonces está generando un impacto importante. Y bueno, en lo productivo nosotros estamos en temporada baja preparando suelos, por lo tanto no hay para armar y preparar la producción. Así que bueno, el efecto es para nosotros bastante difícil, y además no tener certeza de cuándo esto se va a solucionar, ¿no? Ricardo, me comentaban ahí en gente de Mar del Plata que escribía el programa que hay todo un tema también con las estaciones que están sobre la Ruta 2, que prácticamente no había gasoil, tanto el común como el premium, ¿no? Sobre las estaciones de la Ruta 2, que son estaciones de servicio muy grandes. Sí, en realidad nosotros incluso estamos sobre la 226 y pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, el día de ayer se recibió un camión de combustible en Mar del Plata, había colas de camiones que tienen que recorrer bastante porque no vendía más de 50 litros por estación, así que un camionero tenía que recorrer varias estaciones para saber si podía viajar o no podía viajar. Y el día de ayer, un camión que llegó a las 6 de la tarde, para las 12 de la noche había sido arrasada la estación de servicio. O sea, no hay más combustible, ni común, ni premium, lo cual hace un problema también para el transporte menor y para los autos también, porque en realidad se agotaron los dos
tipo de combustible en gasoil. Mar del Plata, eso hizo que saliéramos a reclamar, pero en la realidad es que todos los sectores están en problemas y el problema se va a agudizar cuando toque el tema alimentos a supermercados o incluso a distribuciones mayoristas que tenemos en Mar del Plata, porque el problema de los camiones están parados y deambulan de casi ayer un testimonio de 8 estaciones para poder completar el líquido, el combustible para poder viajar, y esto está haciéndolo muy difícil. Los camioneros hacen una jornada doble porque en vez de descansar recorren estaciones para cargar combustible, y esto está transformando el problema en algo mucho más serio. Por eso el reclamo, y además no tenemos ninguna comunicación de alguna solución a futuro. Esa es la realidad. Bien, gracias a los dos, muy amables. Ahí estaban contando un poquito qué pasa con las garrafas y qué pasa con el tema de gasoil. Mira, ¿Qué dicen en el gobierno? Obviamente, en el gobierno la barrera de contención es el área metropolitana y los colectivos del área metropolitana, que no sé si saben, pero andan a gasoil. Entonces, ese es el tema fundamental que el gobierno necesita que no llegue ahí, digamos, pues se te llegan a parar los colectivos del área metropolitana y ahí no va a estar Beliboni solo dando vuelta por la ciudad como está dando vuelta hoy, sino es un problema más complicado. ¿Qué dicen en el gobierno? No, que digamos, lo que esperan es que en los próximos días se empiece a normalizar el abastecimiento de gasoil, porque claro, el barco lo compraron la semana pasada, pero tarda entre 10 a 15 días en venir, después está toda la logística de la distribución. Ahora vos fíjate... Que dicen que necesitan 20 días para normalizar. Y 2 semanas. Vos dijiste que hubo algunas líneas de colectivo ya en el conurbano que estaban sin gasoil. En el conurbano hay líneas de colectivo que se forman filas inmensas, entonces viene el inspector y les avisa a la gente que está por tomarse, por ejemplo, en José Cepaz, el colectivo, diciéndoles, mire que tuvimos que sacar colectivos de circulación por la falta de gasoil. Son líneas de colectivo que circulan por el conurbano, no que vienen a Capital. Mira, Maxi, me escribe una empresa arrocera de Entre Ríos y me dice, no pudimos mandar el arroz porque no conseguimos gasoil. A ver, espera un segundito, voy a Salta, ahí está Nahuel Guzmán. Nahuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo te va? Te comento, mira, uno de los tantos sectores que sufre lo que es esta escasez de gasoil que andan mencionando y que se intensifica mucho más en el norte provincial, tiene que ver el sector del turismo. Por ahí paquetes de viajes que tuvieron que ser cancelados y ahora que se viene un fin de semana largo, también la gente por ahí lo sufre y más acá en el norte provincial y específicamente en Salta. Por eso estamos con Lía Rivela, quien es la titular de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo, para conocer más detalles sobre el tema. ¿Cómo estás, Lía? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo viven esta situación? Estamos sumamente preocupados. Después de tanto tiempo de inactividad, la verdad que es un grave problema la falta de gasoil. Todos los días tenemos excursiones, tenemos compromisos que cumplir y estamos dándolos, estamos cumpliendo, pero es un largo peregrinar día a día de todas las agencias receptivas para conseguir gasoil. Y algunas, cuando consiguen, es a un costo bastante alto. Maxi, ahí si querés... No, simplemente está claro el planteo, ¿no? Está claro lo que está sucediendo, Claudio. Claro, y ahí la cuestión es justamente que ustedes lo que están viendo es que no se normaliza en el corto plazo esta situación, ¿no? Buenas tardes, Maxi, ¿cómo estás? Sí, realmente es así. Nos habían dicho que en una semana aproximadamente se iba a regularizar la situación y la verdad que ha pasado muchos días y seguimos con el mismo problema. Gracias, muy amable. Gracias, Nahuel, ahí desde Salta contando un poquito cuál es la situación. Ya vamos a volver a la calle, porque hoy es un día muy caliente con toda la marcha de Beliboni y del Polo Obrero. ¿Qué sabes? ¿Qué información está dando vuelta ahora? Están marchando en este momento, congregándose, yendo hacia el Ministerio de Desarrollo Social, y sí hay una respuesta por parte del gobierno que obviamente vuelve a plantear que se trata de una marcha política, que ellos están trabajando, dicen del Ministerio de Desarrollo Social, tanto con organizaciones sociales como con la Iglesia y ONGs para tratar de ir resolviendo cada una de las situaciones. Lo que plantean es una marcha política. Y sobre el tema de los comedores comunitarios, ellos aseguran que está garantizada la provisión habitual. Bueno, esta es la postura del gobierno. Desde las organizaciones sociales dicen que esto no es así, que se redujo casi a la mitad. Ahora van a Desarrollo Social, pero ¿por qué están yendo por Avenida Libertador, además de entrar por...? Vienen desde el norte por Avenida Libertador y van a marchar por 9 de julio, bajando hacia el Ministerio de Desarrollo Social.
Y La además otra entraron columna por el viene puente Porredón. Por Puente hacia- Corredor, que es desde el sur, y una tercera columna que viene desde la zona oeste, bajando por Rivadavia. Muy numerosa la marcha del Polo Obrero. A ver si lo podemos encontrar a Beliboni, que está ahí dando vuelta en la marcha. Imagino debe estar marchando, no sé, habrá sentado en un café, no habrá tomado algo. Bueno, lo puede hacer también si quiere descansar, pero a ver si lo podemos encontrar. Debe estar por ahí, por algún lado, Beliboni marchando. Mira, ahí están pasando, obviamente, por la avenida Libertador. Hasta, bueno, va a ser todo el día, porque es largo el trayecto, ¿no? Sí, hasta todavía la 9 de falta. julio del Ministerio de Desarrollo Social. A ver, cierro un poco con Aracre y con Lucas Liach. ¿Cómo ven esta dinámica? Insisto, es una dinámica que todos coinciden. Acá hace falta, obviamente, no solamente voluntad, sino capacidad política, es decir, cierto consenso político para poder avanzar y equilibrar algunas cuestiones, ¿no? Generar confianza y demás. Yo veo a veces los economistas de la oposición que, claro, ven la situación y dicen lo que yo decía, escriben en el papel, es así. Pero después me imagino, ¿están pensando cómo se hace desde el punto de vista de la dinámica política? ¿No? Por ahí se dice que Larreta suele decir que podés ganar con el 45-50%, pero acá necesitas 70% de consenso político para avanzar y estabilizar la economía argentina y en salir de la dinámica de la crisis permanente. Sí, digamos, la mirada para 2023-2024, si ganan juntos, es que hay un cansancio con tantos años de estancamiento. Pensá que el año que viene, el presidente, el día que asume, son 40 años de democracia. Y el año que viene también son 20 años desde que empezó el kirchnerismo. Y estábamos frustrados, no ha funcionado económicamente. Entonces, que hay como un caldo de cultivo para un cambio importante. Ese cambio tiene que incluir una parte, esto fiscal si querés, pero después cambios mucho más importantes. Uno de ellos es un plan de shock contra la inflación, ¿sí? Y también todo esto que se critica tanto de los políticos y lo que se gasta de más en el Estado, creo que es fundamental. Es decir, también una cuestión gestual que no sé cuánto es importante macroeconómicamente, pero no podemos, que tener unos privilegiados, no sé cuántos regímenes especiales de jubilación. ¿Por qué? Y eso nos cuesta 5 puntos del PBI, el extra por tener regímenes especiales de jubilación. Entonces, sí hay una visión de que se necesita un cambio más profundo. Te diría, en cualquiera de las vertientes dentro de Juntos por el Cambio. Déjame decir una cosita sola sobre el punto anterior del gasoil, que no es del gasoil, sino de todo. Nos faltan dólares, nos falta gasoil, estamos discutiendo el gasoducto. Todo tiene la misma causa, que es querer agarrarte de algún precio y atrasarlo. Y obviamente, cuando te agarras de algún precio y lo atrasás, falta oferta y sobra demanda, o sea, hay escaseces. Hay escasez de dólares, hay escasez de energía en Argentina, hay escasez de gas, cuando podríamos estar, y esa es una de las, junto a las dos cosas, de las esperanzas para el 2024 en adelante. Argentina, en lo que es energía, realmente tiene un margen de mejora en cantidades a precios altos que Pero de nuevo, vuelvo a cambia esa bastante la descripción que ecuación. haces, que es obvia, ¿no? Cuando tenés un precio muy bajo hay escasez de eso. El tema es en la Argentina, ¿cuál es el precio de equilibrio? Y en todo caso, ¿cómo lográs que todo funcione como funciona normalmente en otras economías que tienen otros problemas? Puede estar el shock, Brasil, Chile, digo, Es que no vas a parar Uruguay. tampoco parás la inflación. Pero con esto. lo planteo porque podés decir, bueno, el precio atrasado es lo que te genera el exceso de demanda, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay un ingreso, por ejemplo, lo que pasó en el gobierno anterior, digamos, que vos estuviste con un dólar que también lo atrasaste para tratar de frenar la inflación y lo podías sostener porque tenías una oferta de dólares impresionante. No, por eso en todo caso... Después, hasta que un día, como pasó en otra, voló 100%. Y aún así, la demanda seguía estando. Pero exactamente, justamente, creo que el gobierno haya vendido dólares a 20 pesos cuando no era el precio de equilibrio para Argentina, cuando los empezó a vender el Banco Central en 2018, te digo desde hoy, fue un error. Yo traté de no hacerlo, pero bueno, digamos, los gobiernos le tienen miedo a las devaluaciones. Lo que digo es pensar que agarrando este precio vamos a resolver la inflación, pensar que si el gasoil está no sé cuánto, vamos a resolver la inflación, no pasa. Y la cantidad de daños que genera. Hay contrabando de vino en Misiones. ¿Vos leíste esa? Hay una mafia del vino porque con la brecha cambiaria, obviamente conviene exportarlo por contrabando, pero no para evitar los aranceles de Brasil.
para evitar la brecha de Argentina. Exportamos soja de contrabando a Paraguay. Entonces, Claro, pero es un a lo país que voy, loco. vos lo planteás como un error técnico, y de hecho también era un error técnico, pero desde el punto de vista político, yo lo que estoy diciendo es en las dinámicas de los gobiernos. Es muy complejo, porque obviamente ningún gobierno quiere devaluar para obviamente no perder capital político, pero tampoco quiere devaluar porque no sabe qué hay a la vuelta de la esquina. Totalmente. Si continúa el mes que viene o no continúa, si le estalla la calle. Entonces, esa dinámica, Es no que sé cómo ese es el cómo la problema. están viendo en los próximos meses. ¿Ustedes creen que eso puede mantenerse ordenadamente o si eso requiere también cierto juego no solamente del gobierno que está fracturado, sino también de la oposición estabilizando y colaborando para llegar más ordenadamente al año que viene? Vos agarrás la Argentina como si fuese una serie de datos económicos, reales, financieros, ¿no? Los metés en un tubo de ensayo y se la mostrás a los principales economistas del mundo, de las universidades más prestigiosas, y sin ninguna connotación política, y te van a decir, nada de esto justifica lo que le está pasando a la Argentina. Ni el déficit fiscal que tienen este año, ni la emisión monetaria. Un país que tiene la cantidad de proyectos de minería, de agricultura, de ganadería, de litio, de gas, de crecimiento, de recursos humanos calificados, no puede estar como está. Entonces, ¿qué problema tiene la Argentina teniendo a lo mejor 300.000 millones de dólares de argentinos que no los quieren traer? Imagínate los que no son argentinos. ¿Qué problema tiene? Que ni nosotros nos creemos nada. Entonces, yo el otro día dije algo pecaminoso en el Congreso del Instituto Argentina de Finanzas. Dije, si Argentina quiere salir de esto, va a tener que alquilar confiabilidad. Porque nosotros no la tenemos. ¿Viste cuando vas a un banco a pedir un préstamo y dices, bueno, yo no te creo? Conseguí una garantía, que alguien te salga de garante. Bueno, Argentina necesita un garante. ¿Viste? Y pagar por eso. Si no cedemos en eso, no salimos. Yo creo que ya se ha intentado y ya ese garante no funciona en la Argentina. Se ha intentado con el FMI, que sea un sello de calidad que le dé cierta garantía. Ocurrió con el gobierno anterior, ocurre con este gobierno. No, pero vos decirle a los argentinos que la Argentina tenga un acuerdo con el FMI. No, FMI no. Que te traigan los dólares, que no los saquen, que no se los devolvés por 5 o 10 años, pero que si hay un problema, vos tenés la garantía de los tribunales de Nueva York. Lo único que te da, digamos, me parece que es una cuestión política de los argentinos. Los argentinos tienen que generar confianza, y si no generan confianza de los argentinos, exacto. no te la van a prestar de afuera. Lo que te va a dar confiabilidad es que se perciba que hay una mayoría de argentinos a favor de un cambio importante. Si todos creemos eso, y creo que eso va a ayudar a este gobierno. No, está bien, pero... Creo que eso va a ayudar, pero mirando a los próximos meses, creo que eso va a influir. En la medida que se piense que se va el kirchnerismo, por ponerlo, eso va a ser un factor estabilizador. La única duda que hay ahora en los mercados tiene que ver con esta deuda en pesos tan grande. Yo insisto, a mí me parece que es muy simplista porque en diciembre del 2017 nadie podía creer que Cristina tenía una mínima chance de volver. Había perdido en su territorio, en la provincia de Buenos Aires, estaba sepultada. Es que no te perdió frente a Gladys González y Esteban Bullrich. No estoy diciendo que la crisis... Habían perdido en todos los distritos y aún así después la Argentina tuvo una crisis económica. Lo que quiero decir es, para adelante, obviamente, salvo que aparezca, no sé si Milei puede generar la confianza o no. No, claramente no. Pero claramente, tanto el peronismo como el gobierno anterior van a tener que generar confianza haciendo política, es decir, mostrando un rumbo y construyendo políticamente alrededor de eso. 100%. Porque si no, nadie va a creer, teniendo en cuenta los fracasos actuales y pasados. 100%. Yo creo que los mercados van a percibir, depende de las encuestas, ¿no? Pero hablo del año que viene, que es lo que vos preguntás, ¿cómo va a estar la Argentina? Creo que no va a haber un descontrol en parte porque los mercados van a percibir que si hay un cambio político hacia una fuerza que está más convencida que antes y probablemente con más apoyo legislativo que antes de hacer los cambios que necesita Argentina, eso va a calmar a los mercados y por lo tanto es bueno eso. Lucas Liach, gracias. Antonio Aracre, te quedas unos minutitos más porque quiero ver si lo podemos encontrar ahí a Beliboni y vamos a hacer el clásico, Beliboni enfrentándose a un empresario. No, pues sigue la discusión esta de los empresarios y el tema de los planes sociales y cuál es la visión respecto a cómo salir del país. Tanda y ya volvemos. Ya vamos a volver a la calle porque hoy el tema principal es lo que está pasando en la calle, ahí donde están todos los móviles de A24
cubriendo lo que está pasando por Libertador, la 9 de julio. Es un caos absoluto la calle, así que ya vamos a estar volviendo a la calle. Ayer se aprobó en diputados la boleta única. Sí, 132 votos a favor de la boleta única, 104 negativos, 4 abstenciones de la izquierda y 15 ausencias. Ese fue el resultado. Juntos por el Cambio consiguió los votos para aprobar la boleta única con el apoyo de los liberales, con el apoyo de partidos provinciales y con el apoyo de los no alineados, digamos. El Frente de Todos se opuso totalmente. Hay dudas sobre qué va a pasar en el Senado porque del Frente de Todos hay algunos que todavía no se expidieron en el Senado y que podrían llegar a acompañar de alguna manera el proyecto. Hay que verlo, todavía falta mucho para esa parte. Los argumentos a favor, la necesidad de cambiar el sistema de votación y los argumentos en contra, lo que planteaban es que la boleta, algunos planteaban que la boleta en algunos distritos, la boleta única sería enorme. Si querés tenemos ahí en pantalla algunas descripciones que hicieron de cómo sería esta boleta única gigante. Ahí lo que estamos viendo es a Graciela Camaño mostrando cómo es la cantidad de boletas que hay en un cuarto oscuro, por ejemplo, en el partido de Moreno. Esto era en el debate de ayer, Graciela Camaño. Pero después había otros que mostraron... 11 metros de la lista Sábana, 11 metros. 11 metros la lista Sábana de Moreno. Pero eso no dejaría de ocurrir, ¿no? Pero hay otro esquema que muestra cómo es la boleta única, si se implementa, que sería una boleta gigante, por ejemplo, en algunos distritos del conurbano. Y básicamente esa es una de las críticas. La otra crítica que tiene la boleta única es el tema de que no estarían todos los candidatos en esa boleta porque no entrarían, por ejemplo, los 35 candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires. Mira, ahí estaba en pantalla, lo tenemos ahí en pantalla. Esto sería, el tamaño prácticamente es el de una persona, ¿no? ¿Cómo sería una boleta única en un distrito del conurbano bonaerense? En caso de que se vote presidente, diputado, gobernador, intendente, concejal, todos juntos. Y en las PASO, ¿no? No es en la intermedia, no es la medio tiempo. Exacto. Esto sería para una PASO donde se voten todas las categorías. Bueno, a ver un segundito, pará, que la tenemos a Karina Banfi de Juntos por el Cambio y está Miriam Breckman del Frente de Izquierda. Bueno, Karina Banfi es de Juntos por el Cambio, que aprobó ayer con la mayoría, con 129 votos, con los liberales y otros partidos, el tema de la boleta única. Miriam Breckman, tengo entendido que la izquierda votó en contra. Se abstuvo. ¿Se abstuvo? Ah, se abstuvo. Bueno, ahora nos va a explicar. No, a mí lo que me parece increíble, les digo, y acá, ¿cuántos diputados tiene el Frente de Todos? 118 diputados. 118 diputados tiene el Frente de Todos. No hay uno que salga a hablar. ¿Cuántos intendentes tiene el Frente de Todos? Digo, con la lista actual, como existe y demás, vienen hace años, se conocen y algunos sobreviven a partir de eso, ¿no? Pero no hay uno que salga a hablar, no quieren hablar del tema. ¿Por qué no quieren hablar del tema? Y porque consideran que es un costo político, pagan un costo político si hablan del tema. Pero bueno, por eso, Miriam Breckman, te agradezco que vos salgas a hablar, pero ustedes tienen... ¿Cuántos tiene la izquierda? ¿Tiene 2 o 3? 4 diputados. 4 diputados ya. 4 diputados. 4 diputados. Está como los liberales. Está creciendo la izquierda en la Argentina junto con los liberales del otro lado. Contame, Miriam, vos por qué se abstuvieron con el tema boleta única. Mira, nos abstuvimos porque nadie puede negar que el sistema actual tiene fallas. Esa era mi gran discusión con algunos que intervenían desde sectores del peronismo, que hablaban como que el sistema actual es perfecto, que no hay ningún problema. Hay robo de boletas, hay problemas en las elecciones y también hay muchas cosas que se fueron retocando del sistema electoral que verdaderamente son muy perjudiciales, como por ejemplo el recorte en los tiempos de presencia en los medios de comunicación durante la campaña electoral que se hizo durante el gobierno de Mauricio Macri y que sigue vigente. Entonces nosotros somos críticos del sistema actual. Boleta única es un debate que se puede dar, lo que no estábamos de acuerdo es en la manera que se hizo, donde se absolutiza un tema, como es el instrumento de votación, y se discute en forma aislada de todos los problemas que presenta el sistema actual. ¿Por qué hicieron esto? Porque creo que lo que buscaban, más que discutir el sistema electoral, era una bandera política que unifique a la oposición de derecha, que rompa las fronteras de Juntos por el Cambio y que logre arrastrar tras de sí a otros sectores. Lo lograron, hicieron correr hasta la diputada de Milei para que llegue y se siente a tiempo en la silla y les dé el quórum, es decir, ahí obtuvieron
un triunfo político, pero lo que es verdad es que esto, tal cual se votó ayer, resulta verdaderamente impracticable. Ustedes estaban mostrando recién una boleta. En la provincia de Buenos Aires, en las últimas elecciones, hubo 27 listas en las PASO, las primarias abiertas y obligatorias, y el sistema que se traslada es el cordobés, donde ellos en la provincia de Córdoba no tienen este sistema de PASO que sí se da a nivel nacional y que implica que haya tanta cantidad de boletas. Entonces, lo de Graciela Camaño es un poco gracioso porque eso no existe. O sea, está bien, es un buen chiste, pero no existe. Nadie va al cuarto oscuro y encuentra una tira así gigantesca. Pero lo que sí va a encontrar ahora es una boleta que puede llegar a medir 1 metro en la provincia de Buenos Aires, donde en Rosario lo resolvieron entregando lupa, por eso yo hacía dejar las lupas, entregando lupa a los votantes para que puedan encontrarla. Incluso encontré denuncias de algunos de los candidatos del propio Cambiemos diciendo, tengo problemas de visión, no me pude encontrar ni yo mismo en la boleta. Eso es lo que se votó ayer. ¿Era necesario hacerlo así a los empujones, con un emplazamiento, o se podría haber dado un debate de conjunto? Nosotros nos abstuvimos por eso, porque creemos que el sistema actual tiene problemas, pero no era la manera de discutir esto tampoco, porque están generando nuevos y costosos problemas hacia futuro. A ver, espérame un segundito, Miriam. Karina Banfi. Sí, cómo no. A ver, desmuteate, por favor, Karina, ahí estás muteada. Ahí les Ahora sí. Ahí sí, perfecto. Buenos días. Bueno, Perdón. ¿cuál es el argumento a favor de la boleta única? Bueno, a ver, solo una cuestión. Me parece que Miriam tiene todo el derecho de hacer un planteo acerca del método de la estrategia política que llevó que una mayoría logre de una vez por todas modificar no el sistema electoral, sino la herramienta que se utiliza en el sistema electoral argentino. Y en ese aspecto me parece que es una pérdida de oportunidad, porque una vez que se da ese debate, realmente el Congreso tiene esa composición de mayorías y de minorías, y cuando nosotros pudimos encontrar esta mayoría para poder dar este debate, realmente durante un mes trabajamos muy intensamente, no solo en Juntos por el Cambio, sino en todos los bloques que han querido participar. Y principalmente me parece que hay una falta de lectura sobre lo que se votó ayer, porque no va a haber una plancheta de 1,50 m como las que muestran, que tapa una persona. Son fantasías y delirios de no leer artículo por artículo. Lo notamos cuando votamos en particular, que tenían una confusión sobre cuántas leyes se estaban modificando para justamente tener en todos los distritos, porque nosotros podemos solamente regular el marco de las elecciones nacionales, vas a tener una plancheta de boleta única, papel para las elecciones nacionales, cargos para presidentes, para senadores, para diputados nacionales, y en otra plancheta lo que decida cada una de las provincias, donde nosotros en la propia ley podemos invitar, pero no podemos regular, en donde pueden adherir y tendrán una plancheta dividida, donde va separada, donde va con una urna separada, lo que es gobernador, intendentes, concejales, y en donde hay consejeros escolares también. Lo cual eso achica mucho el panorama. Recién mostraban de Moreno. Bueno, donde hubo mayor cantidad de agrupaciones políticas que se presentó, y ayer lo mostramos, fue en el Chaco, y no supera dos hojas de LG, ¿no? Y también el miedo acerca de la visibilidad y la visualización, está todo regulado en la ley. Y la verdad, nadie puede decir que con la tira de papel, que justamente en la provincia de Buenos Aires, en la última elección alcanzó 1,20 m, toda la lista junta, desde presidente hasta consejero escolar, con los 35 candidatos que se presentan alternativamente para diputados nacionales. Díganme si realmente ustedes conocen a todos los candidatos, y me parece que ese es un trabajo tanto de los partidos como de los estados,
en la visibilidad de los candidatos que se lleva en cada agrupación política. Karina, les agradezco a las dos. Vamos a retomar el tema, ¿no? Hay mucho tema hoy con el tema de las marchas en la ciudad de Buenos Aires, también mucho tema económico dando vuelta. Que volvamos a tener esta conversación dentro de un año, a ver a qué se parece más el esquema, porque estaría bueno que Karina y yo nos encontremos dentro de un año y veamos qué es lo que se está votando hoy, si es ese esquema maravilloso que proponen o vamos como en Rosario al reparto de lupas. En un año, si querés, hacemos el compromiso y volvemos a hacer el mismo debate. Vamos a ver antes si pasa o no pasa por el Senado. Vamos a ver si pasa o no pasa por el Senado. Cuando veamos cómo se comporta el Senado, porque hoy es responsabilidad de todas las provincias. Gracias a las dos, Banfi y Miriam Bregman. A ver, estamos hablando de lo que está pasando en la calle. Ya voy a ir con Antonio Aracre porque tiene más información. Atención lo que ha pasado con el Banco Central y ahí hay una alerta con el tema de los bonos en pesos y una diferencia entre el presidente del Banco Central y Martín Guzmán respecto a qué hacer porque hubo vencimiento de bonos en pesos y ventas importantes de algunos inversores que salen de pesos y uno tiende a pensar que no se van a quedar en pesos. Si están saliendo de esos bonos en pesos, se van a ir a los dólares libres. Así que a ver qué está pasando con eso en el mercado cambiario. Pero está Cristian Balbo ahí en el Ministerio de Desarrollo Social, donde va a llegar la marcha en unos minutos de Beliboni y de las organizaciones sociales de izquierda. Cristian. Maximiliano, jornada de protesta de la unidad de piquetera, al menos 25 agrupaciones están marchando en estos momentos. Prácticamente es imposible circular por algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que muy temprano las columnas se concentraron en 3 puntos estratégicos, en el cruce de Avenida Libertador y General Paz, después también a la altura de Liniers, en lo que es el cruce también de Rivadavia con la General Paz, y por otro lado también en lo que es el puente Pueyrredón. En estos momentos las columnas están avanzando para llegar hasta aquí, hasta lo que es el Ministerio de Desarrollo Social. Ya han cortado el tráfico sobre el trazado de la avenida 9 de Julio, solo se puede circular por las calles laterales, Bernardo de Irigoyen y Lima. Hubo incidentes sobre el puente Pueyrredón cuando las columnas del Polo Obrero con Eduardo Beliboni intentaron ubicarse sobre el puente afectando el tránsito. Intervino la prefectura, hubo empujones, gas pimienta, finalmente las columnas pudieron avanzar y bueno, suponemos que de un momento a otro, Maximiliano, estas columnas que llegan de estos 3 puntos de acceso a la ciudad de Buenos Aires se van a terminar concentrando aquí en Desarrollo Social, donde prácticamente no se va a poder circular por el centro porteño. Por el momento, los colectivos están circulando con normalidad en lo que es el Metrobús, sin ningún tipo de inconveniente, pero ya el personal de tránsito de la ciudad ha cortado por completo el movimiento en lo que es la avenida 9 de Julio, mano hacia la zona sur. Ya solamente hay algunas motos que están circulando, están desviando el tránsito por Avenida de Mayo, el malestar, la queja de muchos automovilistas que les costó mucho llegar al centro porteño para encontrarse ahora con esta realidad en esta zona a tan solo 500 metros del obelisco. Si me acompaña Dani Jerez, les vamos a mostrar, fíjense ustedes, está el personal de tránsito aquí ya ubicado, desviando a los automovilistas para que eviten circular por el trazado de la avenida 9 de Julio. Ya vemos algunos vendedores ambulantes también que están desplegando la mercadería para cuando lleguen las columnas de estas 25 agrupaciones que están reclamando trabajo genuino y también su cuota alimentaria. Pero presuponemos que en aproximadamente media hora todas estas columnas que están avanzando desde muy temprano van a llegar a concentrarse aquí en Desarrollo Social, Maximiliano. Bien, perfecto. Cristian, volvemos ahí en cualquier momento. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Mostremos las imágenes ahí del forcejeo entre Beliboni y la Gendarmería. Vamos a estar hablando con Beliboni después del corte, a ver qué estuvo sucediendo y cómo va a terminar esto. Ahí veo las imágenes. Sí, ya está conectado. Ahora vamos a estar hablando con Beliboni. Esto ocurrió hace un rato ahí en el puente Pueyrredón. Cuando querían ingresar a la... que es donde Gendarmería no dejaba entrar, finalmente liberó. Y terminaron acordando con Gendarmería y Policía de Ciudad
para poder ingresar a la Ciudad de Buenos Aires. Atención que hay una declaración de último momento de Martín Guzmán, del ministro de Economía, respecto a la inflación, y me interesa la opinión de Aracre. A ver, contá qué dijo Guzmán. Guzmán hace instantes: no debería dar risa en un contexto donde hay mucha gente sufriendo. Se refería a Federico Braun, el dueño del supermercado de la Anónima, cuando días pasados dijo que bueno, los supermercados remarcan todo el tiempo, y después dijo que era un chiste. Entonces él dice: no debería dar risa, debería dar vergüenza, y todos tenemos que hacernos cargo y responsables de lo que nos ocupa. No es cuestión de deslindarse las responsabilidades. Eso es lo que dijo Martín Guzmán, y se suma a lo que minutos antes también había tuiteado Cristina Kirchner. Él ya habla de un capítulo 2 en los dichos de Federico Braun. ¿Tuiteó ahora Cristina Kirchner? Tuiteó Cristina Kirchner. Sí, pero esa es otra información. Busquemos el tuit, a ver si podemos el tuit. Eso no lo sabía. No la tenía acá la información. Decime lo que dice Guzmán, así luego jugará Aracre, lo que le está pidiendo los empresarios para el tema precios. No debería dar risa en un contexto donde hay mucha gente sufriendo. Debería dar vergüenza. No, pero le está pidiendo a los empresarios, ahí hay una declaración que le está pidiendo a los empresarios acordar precios y demás. Le dice a los empresarios que asuman la responsabilidad que les toca. Le dice Guzmán a los empresarios. Bueno, dijo que la inflación de mayo va a dar más bajo que... Estamos hablando de los principales dirigentes empresariales que también tienen que asumir la responsabilidad que les toca. Es decir, yo remarco precios todos los días y todos nos reímos. Eso no debería dar risa, debería dar vergüenza. Bueno, Guzmán, que está diciendo que el problema de la inflación son ahora los empresarios. No, él siempre habla de una cosa, de una inflación multicausal, ¿no? La cuestión fiscal, a la que le atribuye mucho peso, el frente externo, el dólar, una devaluación que siempre está a 3, 4 puntos todos los meses, ya te pone como un piso en la inflación. Y por último habla de las expectativas, y las expectativas las construimos un poco entre todos, vos lo contabas hace un ratito, esta inercia indexatoria que hay que cortar, y que obviamente si estás remarcando todo el tiempo estás yendo en sentido contrario a la eliminación de ese proceso indexatorio. Yo creo, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, es un colega, me parece que se equivocó, y nada, creo a veces las generaciones mayores les cuesta un poco de construirse en qué tipo de chistes hoy la sociedad tolera y qué chistes no, y estos claramente no. Está el tuit de Cristina también, ¿no? Claro. Segunda parte del tuit de Cristina, acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner, insistiendo. Me parece que ahí el gobierno encontró un respiro con el tema que estamos mostrando, página 12. ¿Por qué mostramos página 12? Porque Cristina en su tuit lo menciona, como menciona una parte de una nota que se llama La historia de los Braun y la Anónima, los vínculos con la dictadura y el macrismo. Y ahí justamente Cristina lo que hace mención es que cuenta cómo se enriquecieron supuestamente, según lo que dice esta nota, en épocas de alta inflación, digamos, la empresa de la Anónima. Lo que dice Federico Braun es que en el 86, 87, 88 la inflación los ayudó mucho, que la empresa tuvo muy buen balance producto de la inflación. Entonces ella lo que dice es que está claro que siempre especularon con la suba de precios. Pero es muy interesante, porque fíjate el título de la nota, la historia de Braun y la Anónima, los vínculos con la dictadura y el macrismo. Los vínculos con el macrismo es sabido, porque tuvo funcionarios. Con la dictadura, no lo sé, voy a leer la nota, pero es muy probable. Sí, igual el fragmento que menciona ella, que está ahí... Debe ser muy probable y debe estar fundamentada si está la nota ahí. Ahora, Maxi, el fragmento que subrayan es... Le preguntan por la época de la hiperinflación y ahí dice, para nosotros, dice Federico Braun en esta nota que publicó en 2008, una entrevista que le hicieron a la revista Sectorial, dice, para nosotros la inflación fue un momento muy positivo. La inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis, pero para un supermercado que paga los 60 días y vende al contado, yo decía, no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87 y 88 con inflación creciente fue espectacular. Esta es la cita que Cristina Kirchner toma de una nota de página 12 para mostrar cómo el contexto inflacionario, según la mirada de Cristina, le conviene a determinados sectores supermercadistas. Es muy interesante, porque es cierto, nosotros dijimos, siempre el que tiene capacidad financiera y tiene capacidad de almacenar stocks, hace fortuna con la inflación. Y de patear los pagos. Y yo le agrego, el que tiene capacidad de acceder al dólar oficial, fortuna. Y hubo 30.000 millones de dólares que accedieron en los últimos 2 años al dólar oficial. O sea que los importadores, que creo que nunca les ha ido tan bien como en estos 2 años de política económica con brecha cambiaria del 80%. Ahora, lo que me parece increíble
es que Cristina cita tiene que empezar a citar empresario por empresario, cuando el tema de la inflación es un problema sistémico y en general las responsabilidades van de la política económica del gobierno. Podés empezar, de hecho, está buena, porque insisto el título, la historia de Brown y la Anónima, los vínculos con el macrismo y la dictadura. Nosotros contamos los vínculos con el macrismo. Con la dictadura deben ser ciertos, porque si tiene un trayecto largo en la economía argentina, es muy probable que los tenga, no sé, eso no lo vi. Pero ¿se entiende la lógica esto de que políticamente querer poner en otro lado la responsabilidad sobre la inflación, que es un problema macro? Es un problema, pues seguramente Brown debe haber hecho menos dinero con la inflación, no sé, de la convertibilidad, con el cero de inflación de la convertibilidad. Y seguramente está confesando que que hoy remarcando le da bien si tiene capacidad financiera y capacidad. Hay que ver, porque del otro lado también tiene empresas importantes que venden y que también remarcan todo el tiempo, no sé a cuánto la Anónima le compra a las empresas grandes. ¿Qué capacidad? Porque hoy las empresas grandes también tienen capacidad frente a los supermercados. Pero bueno, no sé cómo ves este tema, digamos. Este tema donde empieza la discusión respecto, que ya ha habido durante mucho tiempo y siempre decimos lo mismo, bueno, en la Argentina tenemos los peores empresarios del mundo, digamos. Por eso tenemos inflaciones del 70%. Empieza a ser crítico en el análisis económico, inflacionario, pero también en la economía real. Una cosa que me parece que vamos a escuchar un poco más seguido en las próximas semanas, Maxi, que es la tasa de interés. Si el Banco Central no empieza a levantar un poco la tasa de interés, el riesgo que vamos a tener con los activos financieros que se licitan cada semana o cada 15 días es que se puedan escapar al dólar. Con una tasa de inflación, no sé, Claudio, 60, 70 este año. ¿Y la tasa de interés cuánto está? 45, 50 anualizada. Sí, la efectiva está a 60, ¿no? Pero igual, esa no es una tasa real positiva. De hecho, Maxi, bueno, mete esta información y me voy al corte porque después volvemos con Meliboni. Mete esta información que tenemos es que hay la pulseada ahora en este momento en el Banco Central. Ayer hubo, lo contás vos lo que pasó ayer. Ayer hubo una ola de ventas de bonos en pesos que digamos, cada 15 días licita el Banco Central y que le da una tasa de interés X. Bueno, como la inflación es más alta y se supone que esa bola de pesos cada vez al Tesoro, licita cada 2 semanas el Tesoro Nacional. Le va a ser más problemático refinanciarlo, bueno, patearlo para adelante. Entonces, ante esa posibilidad, lo que están haciendo inversores, empresas, grandes inversores de afuera, es liquidar esos bonos, venderlos. Ayer se provocó una fuerte baja en el precio de esos bonos. Se hacen de pesos y con esos pesos obviamente no se van a quedar con los pesos. Van a correr al dólar libre, al dólar contado con liquidación, al dólar MEP. Por eso hay que seguirlo bien de cerca. Y lo que le está pidiendo el Banco Central, pese a Guzmán directamente, es en la próxima licitación que haga la semana que viene, en junio vencen 500.000 millones de pesos. Le dice, subí la tasa de interés, porque si no, no vas a poder refinanciar los pesos y vas a venir al Banco Central que yo emita más. Le está diciendo, subí la tasa de interés. No, y sobre todo porque si hay una cantidad grande de pesos que no renovaron el vencimiento, van a correr al dólar y Pelle tiene que atajar los dólares libres, no puede intervenir en el contado con liquidación y en el MEP. Bueno, o sea, se puede disparar la brecha cambiaria. Y lo último, en este momento, como la caída de los precios de los bonos continúa hoy, ¿qué hizo el Banco Central? Salió al mercado a comprar bonos. Esto está pasando ahora, para aliviar justamente esa baja y que no sea pronunciada y en el mejor de los casos que no bajen el precio y que... Si alguien compra un bono SER que vence después del 2023... te está pagando la inflación más 20% de tan bajo que cayeron la cotización. Tiene un cupón, que no sé cuál es ahora, pero es un cupón chiquito, de intereses, pero como compras el bono muy barato porque se derrumbó, porque están saliendo esos bonos, vos te podés hacer de la inflación más 20 puntos. 20 puntos más. ¿Y por qué no compran ese bono? También, porque hay un miedo grande de que el próximo gobierno no siga renovando esa deuda, sino que la reperfile. Entonces ahí empieza a jugarle al gobierno la preocupación también de los que vienen, qué van a hacer los que vienen. Y de hecho están subiendo los dólares libres. Bueno, por eso, cuando decimos que no se renuevan, ¿cuánto fueron? 16.000 millones de pesos en el día de ayer que no se renovaron, obviamente nadie se queda con pesos en la Argentina.
si no renovaste esos pesos, que además te daban una rentabilidad muy elevada, es porque querés la inflación, son bonos ser, es porque con esos pesos querés ir a refugiarte a los dólares libres. Nos vamos a la tanda. Bueno, está la calle muy caliente y está Beliboni, que no sé si está tan caliente como la calle, pero hoy se lo veía bastante picante ahí, forcejeando con la gendarmería. ¿Qué pasó, Beliboni? Bueno, lamentablemente nos recibió en el Puente Pueyrredón una división, no de la gendarmería, sino de la prefectura, notablemente, que deberían estar, a nuestro entender, cuidando los ríos y los mares de este país, que son el canal de muchísimo contrabando. Sin embargo, estaban acá esperándonos, armados hasta los dientes, pidiendo que avanzara una columna pacífica, como la que usted puede ver acá, que está rodeada de mujeres, de hombres, de chicos, impidiéndonos pasar. Hubo protección y tiraron muchísimo gas pimienta, tuvimos varios heridos, incluso yo tengo la cara bastante afectada también. Así que bueno, lamentablemente nos recibieron en el inicio de esta enorme movilización una represión injustificada, con algo que no tiene sentido en la Argentina. Los problemas hay que resolverlos sentándose, discutiéndolos y no con represión. Lo que hacemos nosotros es ejercer derecho. No violamos ninguna ley como para que la policía nos ataque, o la prefectura o la gendarmería, y por lo tanto consideramos que ha sido... Ahora, Beliboni, pero perdón, tenían, porque pareció que como que Gendarmería no les iba a permitir el paso. ¿Habían acordado que venían con esta manifestación tan numerosa, tanto desde el sur, por el Puente Pueyrredón, como por la Avenida Libertador? ¿Ya lo habían acordado con el gobierno nacional y con el gobierno de la ciudad? Porque la policía de la ciudad vino cortando las calles y demás. ¿Eso ya estaba acordado? Está público, claramente, y le habíamos avisado a la fuerza de... Ay, lo pierdo, no escucho. A ver, ayúdenme de la producción. A ver si lo escucho, lo pierdo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Se puede? A ver. A ver si lo escucho. Sí, a ver, ahí lo escucho. No, le decía que la policía sabía, que la fuerza de seguridad también, que los gobiernos nacionales y de la ciudad sabían, y además es público, están todos los medios, que íbamos a avanzar y que iba a haber muchísima gente, que era necesario acelerar el tránsito en los puentes, en los lugares donde más se angosta el tránsito. Yo vivo en la zona sur, y para pasar el Riachuelo siempre es un problema, cualquier horario, porque hay pocos puentes claramente y hay pocas avenidas, pero lo sabían y no sabemos por qué volvieron a poner la prefectura, cuando ni la prefectura ni ninguna otra fuerza debería estar, pero mucho menos aquella que debería custodiar los ríos y los mares de la Argentina. No, está bien. Le preguntaba porque también es complicado para la ciudad y para toda la dinámica, por eso, pero bueno, usted dice que estaban informados y tendrían que haberlo organizado. Ahí me parece que hay cierta disidencia. En algún momento me parece que intentaron de que no ingresen a la ciudad, pero bueno, después ya estaban en la ciudad y terminaron organizándolo. ¿Cómo sigue esto, Beliboni? Ahora en el Ministerio de Desarrollo Social, ahí en la 9 de julio, que están reclamando, ¿van a acampar? No van a acampar. Mire, primero déjenme decirle que la movilización claramente estaba establecida en el tema. ¿Cómo tuvimos que hacer para el tránsito que quedó arriba? No escucho. A ver, Les pido, por favor, a ver si podemos reconectar por teléfono, simplemente que nos diga a ver si va a acampar o no va a acampar. No está previsto un acampe, sí, lo que hay es que a partir del 13 de junio se va a votar el plan de lucha nacional en un plenario piquetero, y ahí se van a establecer cuáles son las próximas medidas del nuevo plan de lucha que van a establecer. Seguramente ahí sí se haga una jornada de marchas federales, planifique, y otra que tenga que ver con acampes. Eso es lo que se va a votar recién el 13 de junio, cuando se vote el Plan Nacional de Lucha Piquetera. En otro momento, Beliboni, que estemos con mejor señal, hablamos de qué discutieron con la CGT, porque ayer evidentemente fueron a la CGT, creo que estuvieron con Plaín y con otros, buscando cierto apoyo del sindicalismo. Bueno, miren lo que es esa imagen impresionante, la marcha ahí del Polo Obrero de otras organizaciones sociales. Pero bueno, lo hablamos en otro momento, Beliboni, porque me interesa saber, bueno, a ver qué respuesta están encontrando desde el punto de vista de la CGT, diciendo que es un gobierno peronista y que efectivamente la CGT está más acompañando que protestando en la calle. Beliboni, gracias, muy amable. Bueno, informaciones, a ver, Cande, tenías una información vinculada a estas plataformas de inversión
una alerta de atención, una alerta de la Comisión Nacional de Valores, porque temen otro efecto Ponzi, ¿no? Otra estafa piramidal con estas plataformas de inversión, como fue en su momento Zoe y Cositorto. Exactamente, Maxi. Coins es una plataforma que fue muy promocionada por el diputado Javier Milei. Cuando ya había asumido como diputado, fue a visitarlos a la oficina de ellos y recomendó a mucha gente hacer inversiones, y también se sumaron muchos famosos. Mencionamos lo de Milei porque es la primera vez que alguien desde la política y en función pública recomienda algo como esto. Bueno, empezó a dejarle de pagar hace ya varias semanas a muchos de sus clientes. Muchos de ellos sí pudieron cobrar. Prometía rendimientos de entre el 5 y el 8% mensual en dólares. La verdad que cualquiera que medianamente entienda sabe que es imposible que esto ocurra, pero claro, tuvieron muchos clientes que no conocían de cuestiones financieras o que necesitaban de alguna manera el dinero y pusieron todos sus ahorros ahí, ofrecían este rendimiento, decían que era una ganancia asegurada. Ahí tenemos la recomendación de Javier Milei diciendo: escríbanles a CoinsWorld de parte mía si los asesoran con lo mejor. Tuvo el placer de recorrer las oficinas, él estuvo allí saludándolos. Lo que se teme es que ocurra una estafa piramidal. Esto ya lo han advertido los expertos, tanto de informática como en criptomonedas y en distintas variantes. La CNB lanzó la advertencia para que dejen de funcionar, de hacer recomendaciones, tanto para CoinsWorld como para Juan Manuel Malaspina. Esta es la advertencia de protección al inversor que hizo la CNB en el día de ayer, que lo publicó para que todo el mundo tenga presente que es mucho riesgo. Por supuesto, la plataforma ahora está cerrada, las oficinas se cerraron, los teléfonos no atienden, nosotros intentamos comunicarnos un con problema ellos. Y hay muchos inversores que Por están todas las reclamando que no los Pero hay atienden y no muchos le devuelven la inversores. plata. Ya se armó un grupo de WhatsApp con abogados que intervienen para defender a los damnificados. Se teme que termine siendo algo muy parecido a lo de Generación Zoe y lo de Cositorto. Claro, hay que ver, yo había visto ahí rendimiento de 60% anual en dólares, es algo ridículo. ¿Dónde conseguís eso? No existe. Ese tipo de rendimiento garantizado. Tenés un video, ¿no? Ahí de... A ver, tenés un video de Milei cuando promocionaba a esta plataforma. Está con audio, a ver si lo podemos escuchar. Hola a todos, yo soy el Leo. Bueno, vamos a ver cómo sigue este tema. Se supone que Milei es un entendido en finanzas, tiene que saber que no te pueden asegurar 6, 7, 8% en dólares mensual de rentabilidad nadie. Nadie. Hay mucho de esto dando vuelta permanentemente, y famosos, influencers y demás que se suman y a partir de eso, de esas recomendaciones, gente que obviamente totalmente desprevenida cae con su dinero. Tenés una información, Flor. Echecolatz fue beneficiado con prisión domiciliaria. Estamos hablando de alguien que tiene 39 años, que está internado todavía en una clínica en Merlo por problemas de salud. La Cámara de Casación resolvió darle este beneficio al represor, pero todavía no está definida su situación porque tiene otras causas a donde para poder irse a la casa cuando salga de la internación debería también recibir este beneficio. Así que hay que esperar. Pero los jueces Maíquez, Guillermo Jacobucci y Ángela Ledesma le dieron este beneficio en esta oportunidad y hay alguna alarma entre los organismos de derechos humanos y también en la Secretaría por esta situación. Y por otro lado, hay protestas en territorio bonaerense por una chica que apareció ahorcada en una comisaría, en una celda, y la familia no cree que se haya tratado de un suicidio. Estamos hablando de Dayana Abregu, tenía 26 años. El fin de semana, el domingo a las 7 de la mañana, había sido detenida porque, según contó la policía, la habían encontrado alcoholizada y generando disturbios. Y eso ameritó aparentemente su detención. Unas horas después, cerca de las 4 de la tarde, el relato policial es que apareció ahorcada en la celda con su propia campera. La familia dice que es imposible que esto haya sucedido. Dice que además les avisaron muchísimo más tarde y en algunos medios están diciendo también que lo que creen que pasó es que a la policía se le fue la mano. Así que ahora empieza una investigación. Terrible. Una investigación que obviamente tiene que hacer la justicia. Claro. Gracias, Flor. Bueno, mañana vamos a seguir contando un poquito qué pasa con este tema de los recitales y el boom de recitales, como si tuviéramos en los 90, llegan todos, digamos, con el dólar baratito que entrega el Banco Central y después dicen que no hay dólares para la producción. Pero fíjense lo que está pasando hoy con el dólar libre, es un poco lo que contábamos, ¿no? Había muchos pesos
en deuda en pesos del Tesoro Nacional. Ayer hubo un desarme fuerte de posiciones de fondos comunes de inversión y de algunos inversores grandes que no renovaron. Le dijeron, no, pagame al Tesoro, pagame los pesitos. Y con esos pesitos, ¿qué hicieron? Se fueron a correr al dólar libre. Bueno, los dólares libres están subiendo, justamente están entre 213, 214 pesos. Esto implica entre 2 y 3 pesos respecto de por arriba del cierre de ayer. Es una muy mala jornada financiera aquí en Argentina. El riesgo país vuelve a estar por encima de los 2.000 puntos, justamente por la caída en el precio de los bonos. Está en este momento 2.013 puntos. Ayer había cerrado en 1990 aproximadamente. Un banco central que, reiteramos, está interviniendo en el mercado de bonos en pesos para que el derrape en los precios no sea tan fuerte. Caen el precio de los bonos en dólares, con lo cual, bueno, esta ola de desconfianza que se profundizó ayer, continúa hoy. Bien, ahí está, el riesgo de que se amplíe la brecha, porque eso complicaría todo. Si esa brecha entre el libre y el oficial se amplía, suma más presiones también para la inflación. Estamos retirando, calle muy caliente, siguen con toda la cobertura Mariana Contartesi y Roberto Funes en el aire de A24. Chau, pásenla bien.